31 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. ¿Y es eso así? Los ojos de Honumber se abrieron de par en par, con una expresión de disgusto en su rostro, pero rápidamente miró hacia la falange de infantería que se acercaba. Mientras observaba, su rostro se llenó gradualmente de ira, y finalmente, maldijo. Maldita sea, Rose Bolton. Ese perro está usando a mis soldados como cebo. Mientras hablaba, miró a Eddard con descontento y dijo. Eddard Karstark, eres muy inteligente y tienes mucha debilidad, pero aún eres demasiado joven. No comprendes la traición de los corazones humanos. Deberías dedicar más tiempo a aprender de tu padre. Después de dejar ese comentario, se alejó a toda prisa. Eddard se quedó donde estaba y molestando, observando cómo Honumber se acercaba sucesivamente a Maege, Earl Glover, Serwyn del Manderly y varios otros herederos y comandantes de la familia. Al poco tiempo, se agruparon alrededor del rey que observaba el campo de batalla y comenzaron a quejarse en voz alta. El conde Glover dijo. Majestad, no tenemos objeción a que nombre a Rose Bolton mariscal, y le confiamos con total confianza a los soldados de nuestra familia. Sin embargo, mire cómo regresa la falange de infantería. Esto es claramente anormal. El tono de Maege también era sarcástico. He oído que el señor de Fuerte Terror es amable con la gente, y que habla con suavidad incluso a un mozo de cuadra. No esperaba que fuera tan cruel cuando se trata de dañar a su propia gente. Rickard no habló, pero sus ojos estaban extremadamente fríos, haciendo que Robb Stark sintiera escalofríos. Serwyn del Manderly, un forastero en el norte, solo murmuró que esperaba que su majestad el rey impartiera justicia. Fue Honumber quien habló rápidamente, gritando a gritos. ¿Por qué dices esas tonterías? Fíjate bien, cientos de muchachos de Ardhall han muerto, y la casa Karstark ha sufrido las pérdidas más graves, casi 1000 hombres. Otras familias con cierta fuerza, más o menos, han perdido al menos 500, ¿no? Mientras hablaba, señaló a la infantería que se acercaba. ¿Acaso sus soldados de Fuerte Terror son los mejores equipados y los más capaces? Ni uno solo murió. Nos tratamos como a los otros sin cerebro. Sí, Rose Bolton debe darnos una explicación. Que nos devuelvan a sus soldados. Que nos paguen. Que nos den tierras. Robb Stark, cuya mente estaba a punto de explotar, casi pensó que Tywin había lanzado algún hechizo maligno, haciendo que todos estos vasallos, que originalmente le eran leales, cambiaran sus corazones. Ahora finalmente entendió la razón. Miró atentamente en la dirección que señalaba Greathon y sus cejas se fruncieron gradualmente. En el momento de la división de tropas en los gemelos, sintió que Rose Bolton poseía una mente muy tranquila, y él mismo incluso tenía algo de miedo de este hombre, razón por la cual le dio el mando del ejército del este a Loroth Greathirth. Esperaba poder ayudarle a resistir el ataque de Tywin. No esperaba que fuera demasiado tranquilo, demasiado aterrador. Durante la batalla, en realidad dejó que todos los demás soldados de la familia cargaran hacia adelante. Las bajas del Greatford fueron solo menos de 2 dígitos. Si nadie se lo recordaba, en realidad sería difícil notarlo, pero ahora estaban marchando por el desierto, y las filas de formaciones todavía estaban bastante ordenadas, lo que hacía fácil contarlas. Anteriormente, sabía a través de mensajes de Cuervo que Rose Bolton todavía estaba al mando de 10.000 hombres, pero no sabía que un tercio de esos 10.000 hombres eran soldados de Greathirth. Ahora bien, esta acción había causado descontento entre la mayoría de los señores, que esperaban que él, como rey, presidiera la justicia. Robb Stark, al encontrarse por primera vez en una situación así, se sintió bastante abrumado. No tenía experiencia en tratar estos asuntos. En ese momento, Eddard observó la conmoción de la multitud, casi riéndose a carcajadas. Originalmente, él mismo podría haber dicho algo. Sin embargo, Robb Stark era demasiado recto, ingenuo y algo pedante. Podría haber sido engañado por unas palabras del viejo desollador. Ahora, con tantos señores quejándose, incluso para apaciguar a sus vasallos, Robb tendría que hacer algo para hacerle pasar un mal rato al viejo desollador. Esto sería mucho más efectivo que él mismo hablara. Mientras se divertía, de repente vio a Robb Stark girar la cabeza, sus ojos atravesando a la multitud, lanzando una mirada de ayuda hacia él, el instigador.
Eddard se sobresaltó y rápidamente sacudió la cabeza, luego extendió las manos, indicando que él tampoco tenía solución. ¿Bromas? Como segundo hijo sin derecho a herencia, no debería tener experiencia en estos asuntos. Además, si yo ofreciera un consejo precipitadamente, Greathon definitivamente notaría algo. La gente del norte es, en efecto, directa y piensa menos la mayor parte del tiempo, pero eso no significa que sean verdaderamente tontos. En cuanto Eddard hablara, podría revelar su papel en este asunto. No podía ayudar en esto, en absoluto. Al ver a Eddard sacudir la cabeza, el rostro de Rob mostró una expresión de impotencia, pero fue fugaz. Sus cejas se levantaron como si de repente pensara en algo. Su expresión también se volvió firme. Agitó la mano, acallando el clamor de los señores, y dijo con voz grave. Entiendo sus exigencias, y sin duda habrá una explicación razonable. Al oír la respuesta del rey, los señores que habían venido a buscar justicia cerraron la boca y no dijeron más. Desde la división de tropas en los gemelos, se podía decir que el joven lobo era invencible, y su prestigio era absolutamente suficiente. Además, siempre había sido un hombre de palabra y su credibilidad estaba garantizada. El tiempo transcurriría poco a poco. Frente a la formación de lanceros con aspecto de erizo y a los 2000 arqueros, la caballería del norte intentó acercarse varias veces, pero fue repelida por una lluvia de flechas, dejando atrás decenas de cadáveres. Luego se mantuvieron a distancia, esperando pacientemente a que la infantería atacara. En ese momento, Ser Kevan defendía el vado y comandaba la formación de lanceros. Solo él, el hermano menor del duque de Roca Casterly, tenía suficiente prestigio para lograr que esas pocas miles de hombres permanecieran obedientemente allí, ganando tiempo suficiente para la retirada de Tywin. Además, para estar seguros, la mayoría de los señores y oficiales que permanecieron también tenían parientes que se habían retirado con ellos. Si algo saliera mal aquí, empezarían a matar allá. Pero si sirvieran a Lannister con todo el corazón, la casa Lannister definitivamente les devolvería su bondad. Con todos estos métodos combinados, Kevan logró que estos señores se mantuvieran firmes a pesar de saber que estaban condenados al fracaso. Hermanos, piensen en sus esposas e hijos en casa. Si desertan, toda su familia será ahorcada. Pero si conservan este lugar, Lord Tywin promete una doble compensación para quienes se sacrifiquen. Si los capturan con vida, Lannister pagará para redimirnos. No hay nada que temer. Aunque el hecho de que se llevaran a su padre molestó mucho a Ser Vivant de la Isla Bella, aún así se tragó su ira y dispuso que sus asistentes difundieran la promesa de Tywin. Para calmar los corazones inquietos de los soldados comunes. La mayoría de los nobles que quedaron hicieron lo mismo. La reputación de su familia podría no ser suficiente, pero Lannister, que gobernaba las tierras del oeste, definitivamente podría convencer a estos plebeyos. Este era el prestigio del duque Tywin en las tierras del oeste, y era su capacidad de controlar con una mano el miedo y con la otra el oro. ¿Desobediente? ¿Infeliz? Pero todos tuvieron que soportarlo. Ser Kevan sabía que esta situación no podía durar mucho más. Miró hacia atrás y vio el estandarte de su hermano ya lejos de la orilla, desapareciendo rápidamente en la noche, dejándolo a él y a los 5000 soldados como peones. ¿Es esto huir? ¿Delante del norte? ¿Delante de Stark? Apenas había pensado en ello, Ser Kevan lo disipó al instante. Su mirada se volvió firme y dijo en silencio. Esta es la estrategia. Conservar más fuerza de combate para una futura victoria sobre el oponente. De inmediato, aparecieron densas figuras en la colina distante. Incluso sin contarlas con cuidado, era evidente que eran al menos más de 10.000. La aparición de un enemigo mucho mayor en número que los suyos provocó conmoción entre los soldados. Tranquilos, sois los mejores soldados de las tierras del oeste, mantened la calma, pensad en la promesa de los Lannister. Ser Kevan gritó fuerte para levantar la moral, y los asistentes que lo rodeaban también comenzaron a correr de un lado a otro en la formación, gritando. Lannister, una deuda pagada, una bondad devuelta. El alboroto se calmó rápidamente. Uf. La expresión tensa de Ser Kevan se relajó. Aunque realmente tuviera que rendirse, no era el momento. Su hermano aún necesitaba tiempo para escapar de la persecución. Aguanta un poco más, solo un poco más. Como hermano menor, era mucho menos sereno y tranquilo que su hermano mayor. El duque Tywin, incluso si realmente tuviera miedo, nunca lo demostraría.
Rose Bolton tampoco estaba dispuesto a mostrar sus sentimientos internos. Su apariencia exterior era gentil y refinada, hablaba suavemente con todos, mozos de cuadra, criadas, incluso una prostituta, sin ninguna diferencia. En ese momento, frente a un nutrido grupo de lores que lo miraban con ojo, Rose Bolton se sorprendió un poco. No sabía qué asunto había causado su insatisfacción. ¿Fue su contacto privado con el duque Tywin? ¿O casarse con la nieta de Walder Frey durante la guerra? ¿O dejar intencionalmente que los soldados de estos señores sufran grandes pérdidas? Pero no debería ser así. Todo lo que hizo fue bastante meticuloso. Incluso los comandantes que lucharon junto a él no sintieron nada anormal. Después de todo, ¿cómo es posible que no haya muertes en el campo de batalla? Se podría explicar con palabras. El viejo desollador ya había preparado todo un conjunto de excusas para absolverse. Señor Bolton. La llamada del rey sacó al señor de fuerte terror de sus pensamientos. Hizo una reverencia y dijo: Majestad, atiendo su llamado y lo felicito por su victoria sobre Lannister. La situación actual indicaba claramente una gran victoria para la casa Stark. El viejo león había abandonado a algunos soldados y huyó ignominiosamente. Robb Stark miró a Roose Bolton, cuya expresión era extremadamente tranquila, y una ola de disgusto surgió del fondo de su corazón como un insecto. ¿Cómo puede encontrar que no hay problema? ¿Acaso cree que soy demasiado joven para ser engañada fácilmente? Sin embargo, no tenía intención de pelearse con él ni de darle la oportunidad de explicarse. En cambio, dijo con frialdad: gracias por su arduo trabajo, Lord Bolton. Es solo que ahora hay otro asunto problemático que requiere su lealtad para resolverlo por mí. De repente, Robb sintió como si ya no tuviera miedo de esa persona. Los ojos de Roose Bolton eran del color del hielo y sus pensamientos fluían como una corriente subterránea. No podía adivinar las verdaderas intenciones del joven rey y al final solo pudo responder: Su Majestad, la familia Bolton hará todo lo posible. No importaba lo que saliera mal, ahora no tenía ni el poder ni el coraje para negarse. Al menos 20.000 soldados aquí eran leales a Robb Stark, admirando la reputación invicta del joven lobo. Si se atreviera a negarse, el rey se atrevería a arrestarlo bajo la acusación de desafiar una orden real. Bien. El joven rey del norte sacó su espada y señaló al ejército occidental que aún sostenía el vado, diciendo: Entonces molestaré a los guerreros de la familia Bolton, Ryswell y la familia Dustin para que eliminaren a los enemigos que bloquean nuestro camino para mí. Los soldados de las tres familias que mencionaron prácticamente no sufrieron daños. Ah, cierto, este tipo de cosas, en las lejanas tierras y, probablemente se resumen como no temer a la escasez, sino temer a la distribución desigual. Ese debería ser el significado, ¿verdad? No lo recuerdo bien. Cuando vio por primera vez a Eddard, este pensamiento apareció de arrepentimiento en la mente de Robb. Dado que la mayoría de los soldados de los señores aquí han sufrido pérdidas, entonces dejar que los soldados de Greatford sufrieran pérdidas similares debería ser aceptable, ¿verdad? Después de dar la orden, el joven lobo observó específicamente las expresiones de la mayoría de los señores. De hecho, su ira anterior se había calmado y se transformó en expresiones de fría observación. Nadie habló para detenerlo y nadie estaba dispuesto a luchar junto a la familia Bolton. En ese momento, el viejo desollador finalmente comprendió la razón. Su expresión permaneció inalterada, aún con voz suave y gentil, y respondió: Misión cumplida, mi rey. Dicho esto, se montó en su caballo y cabalgó hacia sus soldados. ¿Qué más podía hacer? ¿Sacar su espada y resistirse, y luego ser atacado por todo el grupo? La sumisión podría ofrecer un rayo de esperanza. Los Stark siempre fueron muy bondadosos. Los Bolton de fuerte terror, los Ryswell de aguas dulces y los Dustin de túmulo, los soldados de estas tres familias, se movieron lentamente con los estandartes de los desolladores, formando una fuerza de casi 5.000 hombres, que avanzaban constantemente colina abajo. Solo la familia Bolton tenía casi 3.000 infantes y 500 jinetes, su fuerza incluso superaba a Invernalia. En ese momento, todos podían ver la oscura ambición de Roose Bolton escondida en lo más profundo, pero solo unos pocos podían comprenderla realmente. Mi viejo solía decir que la familia Bolton siempre creyó que la gente desnuda tenía pocos secretos, y la gente desollada, ninguno. Viéndolo ahora, ¿también he desollado al señor de fuerte terror?
Greatjon estaba orgulloso de su descubrimiento, olvidándose por completo del papel que otra persona jugó en este asunto. Nadie respondió a la pregunta del señor de la isla del oso. En cambio, siguió las órdenes y cabalgaron para tomar el mando de sus propios ejércitos. En caso de que la batalla salga mal, todos tendrían que unirse personalmente a la contienda. Eddard se quedó allí, observando su entorno, y entonces descubrió algo particularmente digno de mención. Eso fue lo que también habían seguido a los soldados de la familia Tallard. Recordó que estas personas deberían haber quedado en los gemelos para garantizar que la familia Frey no se rebelara. ¿Podría ser que el viejo desollador los haya sacado intencionalmente? ¿La familia Bolton ya estaba planeando rebelarse en ese momento? La trama había cambiado tanto, que Robb Stark no tenía tiempo ni oportunidad de conocer a otras chicas. Por ahora, las necesidades fisiológicas de este joven seguían resolviéndose manualmente. ¿Aún era necesario llegar a la boda roja? No debería. Eddard reflexionó en secreto. La situación actual era excelente. Tras derrotar a las fuerzas enemigas restantes, según el temperamento de Robb Stark, tras un breve descanso, el ejército probablemente contraatacaría desembarco del rey. En tales circunstancias, ¿la familia Frey todavía se atrevería a rebelarse? Quizás fue solo un simple accidente. Debido a la falta de información, Eddard no pudo comprender las intenciones del viejo desollador y el viejo Frey. Tiró de las riendas, cabalgó junto a Robb Stark y susurró. Robb, vi que los soldados que quedaban en los gemelos también vinieron. ¿Era esta tu orden? No. Robb Stark negó con la cabeza. También había visto los estandartes de la Plaza Torren hacía un momento y no le parecía un gran problema. Ahora la guerra se desarrolló con total normalidad. Aunque todos los aviones anteriores fracasaron para capturar a Tywin, habían eliminado aproximadamente la mitad de las fuerzas enemigas, lo que fue suficiente para evitar que los Lannister se enfrentaran a él directamente en poco tiempo. Estaban a punto de ganar. En tal situación, el hecho de que el ejército fuera liberado o no de los gemelos no debería causar ningún problema. Sin embargo, sentía curiosidad por saber por qué Eddard había sacado el tema. Parpadeó y preguntó. Eddard, ¿has descubierto algún problema? Por supuesto que había un problema. Antes de que te mataran Walder Frey y Roose Bolton, también pensabas felizmente que no había ningún problema, creyendo que todo se podía salvar, pero luego te quitaron la vida. Eres un tonto. Eddard murmuró para sí mismo, asintió y dijo. Sí, los gemelos es demasiado importante para nosotros. Aún necesitamos más soldados para protegerlo. Después de todo, con este cruce, podemos viajar rápidamente entre la bahía Carrin y Aguas Dulces, sin tener que preocuparnos de que los enemigos nos intercepten en la ribera del Tridente. Mirando el mapa, la ruta desde los gemelos hasta Aguas Dulces era casi una línea recta, lo que hacía que el movimiento de tropas y el apoyo eran excepcionalmente convenientes. Si tomaban el camino más largo por King's Road, el viaje sería más del doble, y el río Trident sería un vado. Con la llegada de la temporada de lluvias, el ejército solo podría transportarse en pequeñas embarcaciones, lo cual era lento y peligroso. Los antepasados de la familia Frey también tuvieron una gran previsión y construyeron aquí un gran puente para cobrar pesos. El río Green Fork no era como el río Red Fork con muchos vados. Todo el río solo tenía un cruce decente. Ahora, las tierras de los ríos y el norte estaban prácticamente unidas, y las batallas futuras inevitablemente implicarían movimientos de ida y vuelta, por lo que los gemelos no podían perderse. Robb Stark comprendió este principio, pero la guerra había ido demasiado bien últimamente. El joven corazón del lobo se había envalentonado, y sentía que el enemigo no era rival, así que no había de qué preocuparse. Él asintió y dijo con indiferencia. Hablemos de esto después de que termine la batalla. Eddard no dijo mucho más y volvió su mirada hacia el campo de batalla que se extendía bajo la alta pendiente. Para entonces, el cielo había comenzado a oscurecerse y el sol se había hundido completamente en las montañas distantes, dejando solo un débil resplandor que aún luchaba por desaparecer. Antes de lanzar el ataque, Roose Bolton cabalgó alrededor del perímetro de la formación Lannister. Tras reunir suficiente información, dio órdenes constantemente, dividiendo a los más de 3000 infantes en tres partes, formando una formación en cuña más poderosa.
Soldados fuertemente armados con cotas de malla, que blandían grandes escudos y hachas de guerra, formaban la punta de flecha más afilada, seguidos por lanceros y portadores de espadas y escudos, avanzando lentamente al ritmo pausado de los tambores, listos para la carga. Más de 1000 arqueros estaban en 3 filas, posicionados a ambos lados del enemigo. Tras revisar las cuerdas de sus arcos, prepararon sus flechas y avanzaron lentamente con paso ligero. El oficial a cargo de los arqueros levantó su arco para un disparo de prueba, vio cómo la flecha se convertía en un punto negro y aterrizaba frente a la formación enemiga, luego dio unos pasos más hacia y adelante gritó en voz alta. ¡Detener! ¡Levanten los arcos! Flechas de fuego. Más de 1000 arqueros levantaron sus arcos y lanzaron una descarga de flechas, una densa lluvia de flechas que cayó como granizo sobre el enemigo. Los soldados Lannister que permanecían en el lugar levantaron sus grandes escudos, cubriendo sus puntos vitales. Las flechas chocaron contra los escudos, algunas encontraron huecos y perforaron la carne, los heridos gritaron y cayeron, sus posiciones fueron inmediatamente ocupadas por otros. Rápido. Adelante. Adelante. Los arqueros Lannister también avanzaron con rapidez, lanzando un contraataque con la orden de disparad flechas. Las flechas volaban continuamente hacia el cielo, primero una, luego 10, 100, 1000, oscureciendo el cielo al instante. La primera descarga de flechas acababa de caer, la segunda ya estaba en el aire y los arqueros ya habían preparado su tercera flecha. Ambos bandos intercambiaron golpes y oleada tras oleada de soldados cayeron bajo la lluvia de flechas. La mirada fría y despiadada de Roose Bolton se fijó en la formación Lannister. En cuanto detectó un ligero desorden debido a que arrastraban cadáveres y heridos, blandió con decisión su espada larga, y su asistente gritó con fuerza. ¡Carguen! Los tambores de repente se volvieron rápidos, golpeando y retumbando, perforando los oídos de los soldados, haciendo que sus corazones latieran violentamente, la sangre brotando, mientras sus pies corrían sobre la suave hierba. Matar. En un breve vuelo de flecha, los altos hombres del norte, bañados por las flechas disparadas por los Lannister, se estrellaron violentamente contra la formación de lanzas con forma de erizo. Frente a las relucientes hojas de lanza, algunos fueron apuñalados directamente en el cuello, algunos tuvieron sus pechos perforados, mientras que otros pararon los ataques con sus escudos, hundiendo sin piedad sus hachas de batalla en las cabezas del enemigo, solo para ser asesinados por una segunda estocada de lanza. Las lanzas llegaron desde todas direcciones, matando sin piedad a los enemigos que se acercaban. Mátenlos. Derribémoslos. Los gritos de batalla se intensificaron con la noche que se acercaba. La sangre salpicaba la hierba, escurriendo por las briznas verdes hasta la tierra blanda, y luego se acumulaba en pequeños arroyos que desembocaban en el río Red Fork. El agua turbulenta del río estaba incluso teñida de rojo con sangre. Entre los gritos de batalla, la formación de lanzas Lannister contuvo a los soldados del norte. En muy poco tiempo, milas yacían en la hierba, y el muro de escudos inevitablemente abrió algunas brechas. Zas. 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 El sonido de un cuerno, como el gemido del viento del norte, sonó, poniendo en tensión a todos los soldados. También se oyeron cascos en ese momento. Los 500 jinetes de la familia Bolton también formaron en cuña, avanzando lentamente, cada hombre portando una lanza militar larga y gruesa. Los estandartes de los desolladores ondeaban en el aire mientras la caballería se estrellaba violentamente contra la formación de lanzas. Algunos caballos de guerra detuvieron su carga en el último momento, algunos jinetes fueron derribados, otros murieron por las lanzas, y otros escaparon al destino de ser favorecidos por el extranjero, clavando sus lanzas en el pecho del enemigo. Algunos caballos de guerra cargaron directamente, pisoteando a varias personas antes de ser atravesados en el pecho por lanzas y luego aplastando a 2 más mientras caían. Después de caer de sus caballos, la caballería sacó sus hachas de batalla y martillos de guerra y se enfrentó al enemigo en combate cuerpo a cuerpo. En el aire, los gritos de batalla se hicieron más intensos y el olor a sangre era tan penetrante y repugnante como siempre. La desesperada carga de los 500 jinetes abrió una enorme brecha en la formación de lanzas Lannister. Esta brecha se ensanchó gradualmente y se fusionó con la línea de infantería, llegando incluso a abrirse paso, segmentando por completo al enemigo. Se acabó. Eddard observó la batalla, meneando la cabeza con pesar.
Los soldados de Greatford eran extremadamente poderosos en combate. No se desplomaron ni siquiera después de sufrir un tercio de bajas al contacto, y la capacidad de mando de Roose Bolton era lo suficientemente buena como para desplegar la caballería en un momento crucial, derrotando decisivamente al enemigo. Para entonces, el cielo ya se había oscurecido por completo. Ojalá hubieran muerto más. Desafortunadamente, la batalla terminó cuando Ser Kevan ofreció sus armas, y el castigo de Robb Stark al viejo desollador también terminaría allí. Arenal. La plataforma sobre el foso de los osos. Bargoat, el líder de los valientes compañeros, corría a través de él, con la intención de regresar a su habitación para empacar, pero alguien le bloqueó el camino. Maldijo en voz alta con su boca ceceante. Idiota. Te lo dije, esta ciudad no puede ser defendida, tenemos que correr rápido. ¿Quieres detenerme? Bargoat poseía una moral extremadamente flexible y un sentido muy agudo de la guerra, o más precisamente, un sentido de autoconservación. Cuando la noticia de la derrota de Lord Tywin a manos de Stark llegó a Arenal, este supo que confiando únicamente en los pocos cientos de criminales de los compañeros valientes y en los 100 o 200 soldados que había dejado Lannister, sería imposible resistir. Estas pocas personas ni siquiera eran suficientes para cubrir las murallas. Se decía que Robb Stark, el rey del norte, tenía un ejército de 30.000 hombres y una manada de lobos huargos a su servicio. Bargoat prefería los osos a los lobos, por eso planeó escabullirse. El oro de Lannister era ciertamente bueno, pero era necesario estar vivo para disfrutarlo. Aomori Lorch, como señor de Arenal designado personalmente por Tywin, naturalmente no podía quedarse de brazos cruzados viendo desde al otro grupo. Extendió la mano y detuvo al líder mercenario que intentaba irse, gritando furioso. Bargoat, antes de que Lord Tywin se fuera, prometiste defensor este castillo. Maldita sea, tu promesa vale menos que mis pedos. Era bajo y corpulento, y vestía una voluminosa armadura de placas de acero. Como caballero terrateniente de los Lannister, el escudo de su familia estaba blasonado en su capa. Arriba había un fondo carmesí con incrustaciones de 3 monedas de oro, y abajo había un fondo blanco con una mantícora negra. Vete al infierno, hijo de puta. Bargoat miró al furioso Aomori Lorch, de repente extendió la mano y agarró su armadura de placas, usó toda su fuerza para derribarlo y luego rugió. Hermanos, atacan. El bajo y gordo Ser Aomori rodó por la pared rocosa como un barril de acero, primero chocando contra las tablas de madera y luego golpeando el suelo con un fuerte golpe. Antes de que pudiera recuperar el aliento, un oso negro salió del pozo. Al ver su territorio invadido por humanos, lanzó un rugido furioso, dejando al descubierto una boca llena de dientes sucios y ásperos, y cargó a 4 patas, para luego ponerse de pie sobre sus patas traseras, golpeando con fuerza. Muévete. Muévete. Muévete rápido. Ser Aomori gritó, intentando mover su cuerpo entumecido, pero por desgracia, no se movió ni un centímetro hasta que la pata del oso bajó. Con un fuerte bang. Un dolor increíblemente agudo le atravesó el pecho y una bocanada de sangre brotó a borbotones. Inmediatamente después, el oso negro lo destrozó como si fuera un juguete. Mientras su conciencia se desvanecía gradualmente, Ser Aomori pensó de arrepentimiento en Rhaenys Targaryen, la hija del príncipe Rhaegar. Ese día, él era como un oso negro, sacando a la niña que gritaba de debajo de la cama, luego la apuñaló docenas de veces con una daga hasta que ya no pudo emitir ningún sonido, solo entonces se detuvo. En ese momento, la niñita parecía estar mirándola. Estaba cubierta de sangre, con la piel magullada y sus ojos de un carmesí desquiciado y mortal. Unas manitas magulladas le sujetaban con fuerza el cuello. El oso negro bajó la cabeza y miró al humano, que ya no se movía. Tras desgarrar la armadura de placas, ya deformada, con sus colmillos y garras, dejó escapar un largo y maloliente suspiro de resignación y regresó tranquilamente a su guarida. Los gritos de batalla que nos rodeaban parecían no tener nada que ver con eso. Los miembros de los valientes compañeros, que hacía tiempo que estaban dispuestos a matar, oyeron el rugido de su líder, tomaron sus armas e inmediatamente atacaron a los soldados Lannister con los que acababan de charlar y beber. Sorprendidos, más de la mitad de los guardias leales a Lord Tywin murieron repentinamente. Con rostros de asombro, se agarraron las heridas y cayeron lentamente al suelo, con la sangre acumulándose entre sus dedos. Otro pequeño grupo reaccionó, a punto de tomar sus armas para resistir, cuando fueron alcanzados por docenas de ballestas.
Las cuerdas de los arcos vibraron, las flechas volaron, clavándolos uno a uno en el suelo. En la torre del llanto, Arya permanecía junto a la ventana arqueada, observándolo todo. Tras ver una figura familiar, metió la mano en una grieta de la pared y sacó una delgada espada corta de una mano, de acero fino. La aguja de Jon. La niña usó uno de sus nombres para que Hakengar recuperara esta espada para ella. En ese momento, la sinvergüenza que había robado la espada ya había abandonado a Arenal con el ejército, pero Haken, tras desaparecer unos días, se la devolvió personalmente a Arya. La niña sostenía la espada corta y bajaba corriendo las escaleras de caracol, con pasos ligeros y ágiles. De repente se oyeron sonidos de jadeo. Maldita sea, perra, no me bloquees el paso. Wee se maldijo obscenamente mientras intentaba subir a la torre del llanto, con la intención de esconderse en algún rincón desapercibido para evitar la pelea afuera, pero no prestó atención a la mano derecha de Arya escondida detrás de su espalda. La niña se apartó obedientemente. Wee se masculló otra maldición y levantó el pie para caminar, sintiendo de repente un escalofrío en la cintura, seguido de un dolor agudo. Bajó la vista y vio sangre brotando como un manantial, y Arya sostenía una espada corta manchada de sangre en la mano. Los Starcos envían saludos. El tierno rostro de la niña estaba muy tranquilo, pero sus ojos revelaban la crueldad de un lobo corredor. Con el cuerpo pegado a la pared, esquivó el último golpe de Wesley y luego observó en silencio cómo su cuerpo se desplomaba y rodaba por las escaleras. Alguien está muy contento de que la muchacha haya resuelto un nombre con su propia espada. Hakengar entró por una ventana cercana. Arya abrió mucho los ojos. No sabía cómo lo había hecho. Afuera había un muro de cientos de metros de altura. Echó la cabeza hacia atrás y dijo: «Pero aún tengo un nombre, ¿no?». Hakengar permaneció inmóvil en las sombras. «Sí, ¿puede la chica darle el nombre a alguien? La misión de alguien en Arenal ha terminado y debe partir». «No, todavía tengo un nombre, no puedes irte». Un destello de astucia brilló en los ojos de Arya. Había oído que Robb había derrotado a Tywin y que Ser Brynden lideraba tropas allí. Si se quedara tranquila en Arenal, sería rescatada por soldados leales a los Stark. En ese momento, quizás se le podría dar ese nombre a Robb. Ya era rey, y seguramente necesitaría muchos nombres para desaparecer. Jaqen dijo con calma: «No, alguien debe terminar lo que hay que hacer antes de irse. Alguien desea escuchar un nombre ahora». Arya se movió lentamente a lo largo de la pared. No sabía por qué, pero de repente sintió una punzada de inquietud, como si el peligro la envolviera por completo, pero aún así dijo: «Ya te lo dije, no tengo nombre. Tienes que esperar». «Alguien no esperará. Alguien puede llevarse a la niña hasta que se escuche un nuevo nombre». Hakengar surgió de las sombras. Tras alcanzar a Arya, exhaló repentinamente una bocanada de humo blanco. La niña percibió un dulce y empalagoso aroma floral que entró por sus fosas nasales, y luego se sintió mareada. Levantaron su cuerpo y le arrebataron a Needle. «Alguien cumple su palabra, muchacha, no tienes por qué preocuparte». La voz de Jaqen era suave como la seda. Aturdida, Arya maldijo para sí: «Ese bastardo, debería haber dicho su nombre antes». Los gritos de batalla en Arenal se apagaron rápidamente. Los miembros de los compañeros valientes, riendo y maldiciendo con sus compañeros, reconocieron el botón de los cadáveres, sin perdonar ni siquiera a sus propias camaradas caídos. Eran criminales y exiliados desde el principio. El honor y los principios no significaban nada para ellos. Lo único que realmente importaba era su propio bienestar. Después de matar a Omor y Lorch, Bargoaz se quedó de pie sobre el foso del oso, mirando el cadáver destrozado durante un largo tiempo, sintiendo que tal vez nunca más podría abordar el barco dorado de los Lannister. Sin embargo, dada la situación actual, sentía que el desolado norte y las ricas tierras de los ríos también parecían una buena opción. Aunque no le gustaban los lobos, si pudiera convertirse en el conde de Arenal, tal vez sería tolerable. Tras tomar una decisión, Bargoat les dijo a sus subordinados: «Pequeños, vayan rápido al calabozo e inviten a esos señores del norte. Disfrútenlos con caldo caliente y pan aromático». Así, Robert Glover, de Deepwood Motte, escapó dramáticamente de su cautiverio. Era hermano y heredero del conde Glover. Al ver a un hombre alto y delgado con perilla que le sonreía con entusiasmo, Robert Glover se quedó un poco desconcertado. Preguntó con timidez: «Loroat, ¿qué ha sucedido?».
En la mazmorra, había escuchado vagamente los sonidos de una feroz lucha desde arriba, y había presenciado personalmente cómo 7 u 8 soldados Lannister eran asesinados sin piedad por los valientes compañeros que irrumpieron. ¿Pero por qué ocurrió esto? Vargo sonó y se inclinó, poniendo un brazo alrededor del hombro de Robert y dijo con su boca ceceante. Jajaja, Lord Glover, a partir de hoy, todos estamos del mismo lado. Oh, bien, bien. Robert Glover todavía no entendía lo que había sucedido, pero al mirar a un grupo de mercenarios con armas y ropa manchada de sangre, solo pudo sonreír y asentir. Inmediatamente, los norteños que acababan de escapar del cautiverio y los valientes compañeros de esos se hicieron amigos. Se reunieron alegremente, vaciaron la bodega y la cocina comenzó a preparar caldo y conejos asados. Un grupo de personas se reunió alrededor del foso de los osos, observando a un guardia Lannister que no había muerto luchar contra un oso negro con una espada sin filo. Este era uno de los espectáculos favoritos de Vargo Oat. Pero nadie se percató de que una figura oscura, sujetando a otra figura oscura más pequeña, se escondía en los establos. Cuando las puertas de la ciudad se abrieron al amanecer, 2 caballos veloces salieron galopando de Arenal entre exclamaciones, rumbo a las salinas. Era una ciudad portuaria en la que a menudo atracaban barcos con destino a Braavos. Ciudad Roja y Rosa, la fortaleza de la familia de Marco Piper, donde los ejércitos del norte y las tierras de los ríos habían estado descansando durante más de una semana. El castillo estaba construido sobre una colina, y en verano, las laderas se cubrían de diversas flores y plantas. Un afluente del río Rojo fluía hacia el este, convergiendo gradualmente en un lago azul, que reflejaba las estrellas brillantes por la noche, con peces nadando en él. De repente, una espada larga y brillante se hundió en el agua, la sangre brotó y una trucha que pesaba al menos 3 quilates fue empalada en la hoja. Eddard agarró el pez por las branquias, guardó su arma, limpió el pez junto al lago con una daga, luego regresó a la hoguera, lo ensartó en un palo y comenzó a asarlo. Deberías dejar que los sirvientes hagan esas cosas. ¿Por qué tienes que hacerlo tú mismo? Robb Stark, con una copa de vino blanco en la mano, estaba sentado junto a la hoguera, con una extraña expresión de satisfacción en el rostro. Viento Gris estaba en cuclillas junto al rey, jadeando con la lengua fuera, con el aspecto de un gran perro lobo. Desde que se convirtió en rey, siempre se acostaba más tarde y se despertaba más temprano, ocupado desde el amanecer hasta el anochecer. Estaba preocupado por cuestiones logísticas o discutiendo planes de batalla con sus vasallos. A veces, incluso salía con Ser Brynden a explorar al enemigo. Ahora que había derrotado a Tywin, la reputación de Robb Stark sin duda sería bien conocida en los 7 reinos. Todos los que conocieron al rey eran siempre cautelosos y obedientes. Incluso Roose Bolton, que tenía la mente más siniestra, condujo a sus soldados uno tras otro por orden del rey, sin la menor queja. También había reunido a su alrededor casi 30.000 soldados. La excelente situación finalmente permitió a Robb relajar un poco su mente. El odio y la responsabilidad que pesaban en su corazón ya no eran tan pesados como antes. Robb, si es posible, prepara tu propia comida también es buena. Me tranquiliza y me ayuda a ordenar mis pensamientos en medio de la maraña de acontecimientos. Eddard no estaba tan relajado como Robb Stark. No dejaba de darle la vuelta al pescado asado, observando cómo la grasa goteaba en el fuego y reflexionando sobre la situación. Tras cruzar los bajíos, Tywin galopó sin parar hacia desembarco del rey. Robb envió a Ser Brynden a perseguirlo con caballería ligera, pero no lograron alcanzarlo y, en cambio, fueron emboscados, regresando desorganizados. No persigas a un enemigo desesperado, especialmente a uno que se ha preparado para huir. Tywin condujo con éxito a la mitad de su ejército fuera de las tierras de los ríos, lo que fortaleció ampliamente las defensas de la capital. Si Stannis no fuera tan tonto, la batalla de Blackwater Rush probablemente no ocurriría pronto. Originalmente, tenía 25.000 contra unos pocos miles, pero ahora eran 25.000 contra más de 10.000, y el oponente también tenía la ventaja de las murallas de la ciudad, por lo que probablemente era imposible ganar. Para Eddard, esto fue realmente una buena noticia. Mientras tanto, en Diente de Oro, Davos Lannister había reunido a unos 5.000 soldados y comenzó a construir máquinas de asedio, intentando recuperar la puerta de entrada a las tierras del oeste y expiar su estupidez anterior. Sin embargo, al oponente le resultaría difícil triunfar.
Robb había apostado 1000 soldados de infantería y 1000 arqueros en la ciudad, bajo el mando del conde de Deepwood-Motte, y podía proporcionar más apoyo en cualquier momento. No podrían recuperar el diente de oro. La situación parecía haberse estabilizado, pero este Juego de Tronos pronto cobraría a su primera víctima. Renly Baratheon estaba muriendo, o tal vez ya estaba muerto. La noticia aún seguía en camino. ¿De acuerdo? Entonces lo intentaré yo también. Robb se subió los pantalones y, después de caminar hasta el lago, también sacó su espada larga, tratando de atrapar un pez del lago como Eddard, pero desafortunadamente, no atrapó nada en medio del agua salpicada. Sin embargo, Viento Gris saltó al agua y, con unos cuantos nados de perro, recuperó una enorme trucha. Robb lo intentó durante mucho tiempo pero solo pudo darse cuenta por vencido. Para entonces, el pescado ya estaba asado y, tras espolvorearlo con especias, olía delicioso. Eddard le dio la mitad al rey, y Robb la tomó sin contemplaciones, dándole un mordisco y murmurando: Eddard, has cambiado mucho desde antes. Robb, después de todo esto, ¿quién no cambiaría? Eres completamente diferente. La única frase de Eddard hizo que el ambiente se sintiera pesado. Los dos comieron su pescado en silencio. Su Majestad. Lord Eddard. Marco Piper, el heredero de Ciudad Roja y Rosa, irrumpió con aspecto de pánico. Sostenía un papel en la mano y gritó, incluso antes de acercarse: Majestad, Renly ha muerto. Renly Baratheon fue asesinado por Stannis en Bastión de Tormentas. Incluso había propuesto una alianza con Renly Baratheon en Aguas Dulces, sin esperar nunca que muriera así como así. Robb Stark ni siquiera tuvo tiempo de limpiarse la grasa de la boca. Se levantó y exclamó: ¿Está bien mi madre? Lady Catelyn había ido a Puente Amargo en el Dominio antes de buscar a Renly como aliado, y ahora probablemente estaba en Bastión de Tormentas. Debería estar bien. Esta noticia la envió un cuervo, organizado por la propia dama. Está bien entonces. Robb finalmente se sintió aliviado. En ese momento, Eddard pareció pensar de arrepentimiento en algo. Se levantó y se acercó al rey, preguntándole en voz baja: Majestad, si ahora le propusiera romper su compromiso con la familia Frey y casarse con Margaery Tyrell de Alto Jardín en el Dominio, ¿estaría dispuesto a aceptar? ¿Por qué haría eso? Robb Stark se sorprendió al principio, luego mostró una expresión de desconcierto. Sin embargo, Marco Piper, que estaba allí presente, comenzó a reflexionar y luego dijo con entusiasmo: Su Majestad, si logra casarse con Margaery, las fuerzas del Dominio nos apoyarán. Con el apoyo de las tierras de los ríos, el norte y el Dominio, incluso si deseas sentarte en el trono de hierro, sería posible. Eddard se acercó a un lado y dijo: Sí, Lady Lysa es tu pariente de sangre. Aunque no ha enviado a los caballeros del valle para apoyarnos, sin duda no se alzará en armas contra nosotros. Martell permanece neutral por ahora, sin haber elegido públicamente apoyar a ningún bando. Stannis solo posee las tierras de la tormenta, y ni siquiera todas. Mató a los suyos, y probablemente le llevará mucho tiempo ganarse la lealtad de sus vasallos territoriales. Y Tywin ya es tu enemigo derrotado. Si te casas con Margaery, esta guerra terminará de inmediato y te convertirás en el amo del trono de hierro. Ante un ataque que podría poner fin inmediatamente a la guerra, Eddard no pudo evitar lanzar un largo discurso. Si no hubiera más guerra, podría regresar a Diente de Oro y extraer oro lentamente, luego vivir la vida de un señor y encontrar una hermosa esposa de una familia prominente. La familia Hightower es bastante buena, escuchó que Baelor Hightower, el heredero de Old Town, tiene una buena hija que aún no está comprometida. Y Ciudad Antigua es mucho más rica que Alto Jardín. Incluso tiene su propia flota. Tras estabilizarse, podrías usar su toque mágico para reunir un grupo fuerte y leal de subordinados, devorar lentamente el territorio de las tierras del oeste y matar a Lannister. ¿No es esto mejor que heredar ese miserable lugar, Bastión Car? En cuanto a si la familia Tyrell elegiría el norte, Eddard no estaba preocupado en absoluto. Solo querían ponerse del lado del vencedor y que Margaery se convirtiera en reina de los 7 reinos. Ahora, Renly estaba muerto, Tywin estaba atrapado en Desembarco del Rey con 10.000 remanentes, Stannis ya tenía una esposa, Robert Arryn aún no había sido destetado y la familia Martell ni siquiera era considerada. Según todos los indicios, Robb, el rey del norte, era actualmente el joven más deslumbrante de los 7 reinos.
Un buen luchador, bien conectado, poderoso, muy joven y una persona genuinamente buena. Por lo menos, eran varios niveles mejores que Joffrey, y no había necesidad de preocuparse por ser envenenado por la vieja rosa. Desafortunadamente, su mente no estaba del todo bien y era demasiado terco. No. Jamás romperé mi compromiso con la familia Frey solo para conseguir un aliado poderoso. Esto va en contra de las enseñanzas de mi padre y de los principios que siempre él guió. Robb negó con la cabeza con firmeza, miró a Eddard y le preguntó: ¿No puede hacerlo mi tío? Eddard, con expresión de impotencia, dijo: Aunque esto pueda sonar demasiado hiriente, Edmure Tully no es un rey ni tiene una reputación invicta. La familia Tyrell jamás elegiría a una trucha como yerno. De hecho, Eddard ya había adivinado este resultado antes de hacer la sugerencia. Una persona del carácter de Robb Stark inevitablemente elegiría lo que fuera más verdadero para su corazón en lugar de lo que fuera más beneficioso cuando se enfrentara a una elección. En la línea de tiempo original, abandonaría a toda la familia Frey por una mujer insignificante, queriendo ingenuamente compensar el insulto. Ahora, nunca abandonaría a Frey por la familia Tyrell. Era su naturaleza y nadie podía cambiarla. Robb Stark reflexionó un momento, luego escuchó y dijo con seguridad: Ya que incluso tú dices que no, olvídalo. ¿Acaso no derrotamos a Lannister sin aliados? Tywin, ese viejo león, huyó miserablemente ante nosotros, e incluso nos dejó a su propio hermano. Eddard desistió de intentar persuadirlo. Ya había analizado la situación con suficiente claridad, y con decirlo una vez le bastaba. Repetirlo sería inútil si la otra parte no escuchaba. Le recordó con amabilidad: De acuerdo, Su Majestad, pero debo recordarle que los soldados de la familia Tyrell están allí. Lo más probable es que no elijan a Stannis, así que inevitablemente dejarán influenciar por el trono de hierro. En ese momento, seremos 30.000 contra 60.000. Robb Stark hizo un gesto de desdén con la mano y dijo sin miedo: No importa, que vengan entonces. Tengo los vasallos más leales y los guerreros más valientes de los 7 reinos. Mientras hablaba, miró a Eddard. Y te cuento a ti y a Ser Brynden para que me ayuden. Si logramos derrotarlos una vez, con seguridad podremos derrotarlos una segunda vez en el futuro. ¿Estás realmente seguro, jovencito? Mirando al rey del norte, que de repente se llenó de espíritu heroico, Eddard levantó una ceja, luego se relajó y dijo con una sonrisa: Su Majestad, dado que la situación ha cambiado, nuestro plan para atacar Desembarco del Rey también tendrá que cambiar. En efecto. Los ojos de Robb se agudizaron y dijeron con certeza: Si la familia Tyrell, como dijiste, finalmente cae en el abrazo de Lannister, entonces podríamos ser atacados desde 2 lados cuando asaltemos Desembarco del Rey. Envía mi comando, convoca una reunión. La reunión fue ruidosa. Los señores del norte nunca pudieron deshacerse de sus fuertes voces, gritando que debían atacar Desembarco del Rey. Valientes, pero nunca consideraron si su fuerza era suficiente o si la situación actual era adecuada para un ataque. Imprudencia. Como si ser imprudente pudiera resolver todos los problemas. La mayoría de los señores de las tierras de los ríos permanecieron en silencio, esperando la decisión de Robb Stark. Ahora, la invasión Lannister de las tierras de los ríos había sido expulsada, y sus territorios finalmente habían encontrado la paz. En lugar de continuar la guerra, estaban más dispuestos a reparar sus tierras devastadas. Sin contar a estos señores, incluso los soldados comunes hacía tiempo que se habían cansado de luchar. Probablemente había innumerables viudas en sus aldeas, esperando que regresaran y continuaran sus líneas familiares. ¿No quedamos en atacar Desembarco del Rey? Aún quiero ver ese trono de hierro. Los gritos de Greathorn siempre fueron los más fuertes. Me gustaría cortar la cabeza de Tywin Lannister y clavarla en una lanza para que los cientos de miles de habitantes de Desembarco del Rey vean que el destino de los crueles también debe ser tratado con crueldad. El conde Titos dijo con gravedad, con los ojos llenos de resentimiento. Aunque Gregor Clegane estaba muerto, no podía olvidar que el viejo león fue el instigador. En mi opinión, la próxima batalla no se podrá librar. Antes de que Robb Stark pudiera hablar, Eddard, la mano del rey, habló primero. Extendió las manos y dijo: Tras la muerte de Renly Baratheon, hay demasiadas variables. Si la familia Tyrell elige a Stannis, no seremos necesarios para la próxima batalla. Las fuerzas combinadas de las tierras de la tormenta y el dominio son suficientes para arrancar Desembarco del Rey a los Lannister.
En ese momento solo nos queda negociar. Si eligen a los Lannister y atacamos desembarco del rey ahora, sería como caminar hacia las espadas del enemigo y arriesgarnos a morir. Es una estrategia extremadamente imprudente. El rostro de Greathon se congeló, e inmediatamente se levantó y gritó. Entonces, ¿por qué Tyrell no elige el norte? Somos los vencedores en el campo de batalla. Buena pregunta. Eddard lo elogió para sus adentros, luego volvió a mirar a Robb, que estaba silencioso y tranquilo, y dijo. Mace Tyrell de Alto Jardín ha vivido entre flores y brisas desde la infancia. Su castillo es tan lujoso que incluso tiene una cascada artificial. Es perfectamente normal que nos menosprecie a los rudos norteños. Para despedir a Greathon, Eddard inventó una excusa casualmente, e inesperadamente, la otra parte apuntando en señal de acuerdo, considerándola bastante razonable. En resumen, nuestra situación actual es que tenemos al hijo y hermano biológico de Tywin, y hemos expulsado a los Lannister de las tierras de los ríos. Es hora de reorganizarnos y luego observar la lucha entre Baratheon y Lannister para ver quién es más fuerte y así poder cosechar los beneficios. Tras la intervención de Eddard, los demás señores guardaron silencio. El recién llegado, Roose Bolton, preguntó en voz baja con un atisbo de duda en el rostro. ¿Es esta también la intención de su majestad? He oído que el joven señor Karstark se convirtió en la mano del rey. Ahora parece que se parece más a la mano del rey. En la batalla frente a Red Fork Shallow, Roose Bolton lideró a sus soldados para romper la formación de erizo de los Lannister. Al menos un tercio de los soldados de Greatford, Barrowton y Riverrun se perdieron. Después de la batalla, el viejo desollador también encontró una oportunidad adecuada para admitir proactivamente sus errores, confesando que había cometido algunos errores durante el enfrentamiento con Tywin en el río Green Fork, y prometió proporcionar alguna compensación. Por ejemplo, dragones de oro, armas y equipos, alimentos, ganado e incluso tierras y agricultores. Cada compensación tocando el punto débil esos de señores. Tales tácticas rápidamente le valieron el perdón de Robb Stark, y los otros señores del norte ya no lo trataron con frialdad. En ese momento, Eddard, al observar los métodos del viejo desollador, no pudo evitar elogiarlo interiormente. Maldita sea, realmente puedes doblarte y estirarte. Tendremos mucho tiempo para jugar más tarde. En ese momento, al ver a Roose Bolton interrogar a Eddard, Robb se preparó para explicar. Fue un plan previamente acordado entre ambos. Eddard plantearía tentativamente el siguiente plan y luego lo complementaría según lo requiriera la situación. Eddard le dijo que un rey, cuando celebra una reunión importante, debe escuchar las ideas de todos, luego pensar y juzgar qué opción serviría mejor a sus propios intereses y a los intereses de la mayoría. Hoy fue solo un experimento. Sin embargo, a Eddard le disgustaba desde hacía tiempo el viejo desollador. En apariencia, era gentil y refinado, pero su corazón era negro. Miró a Roose Bolton por encima del hombro y se burló. Ya sea que yo, el joven amo de la casa Karstark, sea la mano del rey o la mano del rey, sigo siendo mucho mejor que el joven amo de la familia Bolton. Oí que tu hijo bastardo, Ramsay Snow, tuvo la audacia de encarcelar a Lady Donella del castillo Ornuor, y antes de que muriera de hambre, la obligó a hacer testamento reconociéndolo como heredero del castillo Ornuor. Nunca esperé que un bastardo pudiera movilizar a tus soldados de fuerte terror para cometer semejante atrocidad. Parece que el hijo de Lord Bolton es mucho más capaz que yo. Tan pronto como terminó de hablar, Ser Farritpol, que sirvió a la casa Ornuor, miró al viejo desollador y dijo con fiereza. La gente de la casa Ornuor nunca olvidará este asunto. Esta noticia se había difundido hacía tiempo desde desembarco del rey, pero todos estaban en guerra y no habían tenido tiempo de ajustar cuentas. Ser Wendell Manderly de Puerto Blanco incluso movió su corpulento cuerpo y se arrodilló directamente ante Robb, diciendo entre lágrimas. Por favor, Su Majestad, defienda la justicia para mi tía. La familia Manderly era forastera y, a menudo, incluso cuando se les hacía daño, no provocaban conflictos con los señores del norte. Ahora que el ambiente se había creado a tal grado, si no hacían nada, sería una verdadera vergüenza para su familia. Por alguna razón, Lady Maege, sentada cerca, de repente sintió que la escena era inusualmente familiar. Ella miró a Eddard y de arrepentimiento recordó que este joven de la casa Karstark podía captar instantáneamente las debilidades de los demás y luego, con unas pocas palabras, refutarlas de manera tan incómoda. Ella no sabía dónde lo aprendió.
Rose Bolton parpadeó con sus ojos grisáceos, luego de repente empujó su silla hacia atrás y se arrodilló sobre una rodilla ante Robb Stark, diciendo: Lo que hizo Ramsay fue toda obra suya y no tiene nada que ver con la familia Bolton. Es solo un loco cuyo linaje ha sido corrompido. Ahora Ramsay ha sido ejecutado en el campo de batalla por Ser Roderick. Esta deuda ha sido saldada, y también renunciaré a mi derecho sobre las tierras del castillo de Ornwall. Tras hablar, Roose Bolton bajó la cabeza, secretamente nervioso. Casi no reaccionó. Simplemente había hecho un comentario ligeramente interrogativo, y había provocado una reacción tan violenta. Si hubiera sido en el pasado, el viejo desollador nunca habría sido tan obsequioso. Sin embargo, la situación ahora era más fuerte que él. El prestigio del joven lobo estaba por las nubes, y él no podía hacer nada. Eso no está bien. Eddard replicó inmediatamente con dureza. Tengo un amigo en Fuerte Terror que me envió un mensaje rápido contándome una buena historia. Cree que la persona que Ser Roderick mató no fue Ramsay Nieve, sino un tipo llamado Reek, y el verdadero Ramsay Nieve todavía está en la mazmorra de Invernalia, simplemente usando el alias Reek. Ante esto, Ser Farid y Ser Wendell se prepararon para arrodillarse nuevamente, queriendo rogarle al rey que también colgara a este Reek. Robb hizo un gesto con la mano para detenerlos y, frente a los señores de las tierras de los ríos y del norte, dictó sentencia con justicia. Dijo: De acuerdo, si lo que dice Eddard es cierto, cuando termine la guerra y regresemos a Invernalia, yo mismo le cortaré la cabeza a Ramsay Nieve para que se haga justicia a Lady Donella. Si esto es solo un cuento, también haré que Reek se entrometa y vaya al muro. Todo según el juicio de su majestad. Las partes involucradas respondieron rápidamente. Roose Bolton miró sutilmente a Eddard, preguntándose si la otra parte también había comprado informantes en Fuerte Terror para que conocieran semejante secreto. No, debo encontrar una oportunidad para matar a este chico. La intención asesina del viejo desollador era evidente en su corazón, pero su rostro permaneció inexpresivo, sin un solo defecto. Muy bien, continuamos discutiendo el próximo plan. Aunque se llamaba discusión, en realidad, Robb daba órdenes y los señores las ejecutaban. El invencible joven lobo tenía ese prestigio. En Diente de Oro, el conde Rickard Karstark, el padre adoptivo de Eddard, defendía la plaza con 3000 soldados. Actualmente, aunque la guerra aún no había terminado, muchos ya sabían que el segundo hijo de la casa Karstark estaba a punto de abandonar Carold y convertirse en el conde de Diente de Oro, estableciendo su propia familia. Se convertiría de la noche a la mañana en un señor digno de envidia. Por lo tanto, era bastante normal que Diente de Oro fuera administrado temporalmente por la casa Karstark. En cuanto a Arenal. Incluso antes de la batalla de Red Fork, Ser Brinden ya había partido con unos cientos de jinetes y 5000 infantes, y para entonces, ya había capturado el castillo. Más precisamente, les había arrebatado Arenal a los compañeros valientes y luego los arrestó sin contemplaciones. A ojos de pez negro, aunque estos hombres habían entregado el castillo voluntariamente, este no podía expiar los diversos pecados que habían cometido en las tierras de los ríos. Un cuervo fue enviado a preguntarle a Robb Stark cómo lidiar con ellos. Robb consultó a Eddard, y la sugerencia de Eddard fue nombrar primero a Bardo Oath como el conde de Arenal. Sus contribuciones no podían ignorarse en absoluto. Entonces, cuélguenlos a todos para expiar las malas acciones que cometieron. No eran más que un puñado de criminales y exiliados, más de la mitad de los cuales ni siquiera hablaban la lengua común. Retenerlos solo causaría problemas, y además, no había nadie digno de atención entre ellos, salvo un tal maestre, Qyburn, que estudiaba magia oscura. El propio Eddard sabía magia y, si fuera posible en el futuro, estaría dispuesto a enseñar a más personas para cambiar este continente. No había necesidad de seguir causando problemas a este tipo. Ambos implican usar la vida como precio. Matar enemigos en el campo de batalla es más aceptable para Eddard que realizar experimentos inmorales en rincones oscuros. Es más, las personas sin principios morales tienen más probabilidades de asociarse con esos tipos Lannister. Son simplemente dos de un mismo tipo con Cersei. Quedarlos solo sería un desastre, cuélguenlos y listo. Después de escuchar, Robb pensó por un momento, luego adoptó la sugerencia y envió cuervos a Arenal. 3 días después, cuando el este apenas comenzaba a mostrar un resplandor pálido y el cielo occidental todavía estaba oscuro, la noche acababa de desaparecer.
los señores alejaron sus tropas de Ciudad Roja Rosa. Algunos de ellos llevaron soldados para guarnecer diversos lugares, mientras otros regresaron a sus territorios para reunir a los agricultores que se escondían por todas partes y reconstruir las tierras quemadas. Roose Bolton, que había recuperado la confianza del rey, se dirigió a sus soldados para proteger a Rubyford y evitar que el enemigo avanzara sin control. Ya era temporada de inundaciones y el río había crecido, por lo que no se necesitaba mucha gente para mantener el vado. Robb, por otro lado, situó la mayoría de sus fuerzas en Aguas Dulces, para poder apoyar a Arenal y Diente de Oro en cualquier momento. Con estos dos castillos en la mano, cuando el enemigo invadiera las tierras de los ríos, solo podría optar por sitiarlos y no avanzar libremente, ya que eso expondría completamente sus líneas de suministro. Al mismo tiempo, Robb, siguiendo el consejo de Dart, envió enviados a desembarco del rey para intentar negociar con el Trono de Hierro, para ver si podía ganar algo de tiempo. Con tantos cautivos de alto valor en mano, mantenidos era un desperdicio de comida. Era mejor intercambiarlos por su propia gente, y también haría que el Trono de Hierro dudara en atacar las tierras de los ríos a voluntad. Una vez que Stannis hubiera reorganizado las tierras de la tormenta, la casa Baratheon y los Lannister inevitablemente chocarían, y ese sería un buen momento para cosechar los beneficios. Tal vez, después de que el león recibiera ayuda de Rosa, perdería la paciencia y atacaría proactivamente al ciervo. Tywin, que era hábil en el cálculo, no se quedaría obedientemente en la Fortaleza Roja y vería cómo sus enemigos gradualmente se volvían más fuertes. También entendía quién era el enemigo con el que Lannister más necesitaba lidiar. Robb Stark quería que las tierras de los ríos y el norte fueran independientes y que su hermana regresara sana y salva. En el último término, tales cosas podrían ser regaladas sin causar un daño significativo. Después de todo, la casa Lannister no tenía dragones, y confiar únicamente en las minas de oro de las tierras del oeste no podía derrotar a todos los enemigos. Pero Stannis quería el trono de hierro, el gobierno de los 7 reinos. Ese tipo de conflicto jamás podría ser comprometido. Eddard también tenía su propia misión. Planeaba llevar 100 soldados de caballería y 300 de infantería de la casa Karstark para guarnecer los gemelos, en reemplazo de Eorman Tallard. Porque sabía que incluso si Theon era asesinado sin dudarlo, las Islas de Hierro probablemente invadirían el norte, y en ese momento, los gemelos se convertirían en un lugar extremadamente importante. También era posible que Robb Stark completara su boda con la familia Frey cuando condujera a su ejército de regreso al norte. Si todo fuera bien, por supuesto que sería bueno. Walder Frey, aquel anciano, era muy poco fiable y extremadamente astuto. Nadie sabía lo que estaba pensando y no era en absoluto digno de confianza. Sin embargo, la fuerza de los gemelos era extremadamente formidable, y no era exagerado decir que eran los más fuertes en las tierras de los ríos y el norte. Al comienzo de la guerra, su familia sola contaba con 3.000 soldados de infantería y 1.000 de caballería, y todavía les quedaban 400 soldados para proteger el castillo familiar. Si se excluían a los vasallos, se estimó que la familia Tully no podría reunir una fuerza tan poderosa. Una vez que el anciano muera y un nuevo heredero tome el control, las cosas podrían volverse mucho más confiables. Eddard había hecho tanto, haciendo todo lo posible para preservar la fuerza de las tierras de los ríos y el norte, y también evitando que Robb Stark se sintiera desconsolado por las acciones de los hijos del hierro y que alguna chica se aprovechara de él. Para ser honesto, cuando Robb se enteró de que Theon Greyjoy había liderado tropas para capturar Invernalia y había matado a sus 2 hermanos menores, o cuando escuchó que su madre había liberado a Jaime por Sansa y Arya, en ese momento, su corazón se sintió extremadamente dolido, al haber sido traicionado por la persona en quien más confiaba. En ese momento, ya fuera la doctora Talisa Maegir, o Jaime Westerling de Crag, o incluso la hija de un señor de las tierras de los ríos, siempre que no fuera fea y estuviera dispuesta a consolar a este chico de 16 años, existía una gran posibilidad de que se convirtiera en reina. No importaba con qué mujer se acostaba Robb, porque eran absolutamente insignificantes. Eddard se esforzó por cambiar el porqué de tal situación. En realidad, todo este tiempo le había ido bastante bien. Luego, Eddard se convertiría en una pieza de ajedrez, quedándose en los gemelos, asegurándose de que algo como la boda roja no sucediera.
El ejército del norte solo necesitaría como máximo medio año para regresar y matar a los invasores hijos del hierro, y como Theon ya estaba muerto, los otros capitanes de las Islas del Hierro probablemente no desobedecerían las órdenes de atacar Invernalia, sino que arrasarían la costa. Eso también significaba que no había necesidad de preocuparse por la seguridad de Bran y Rickon. También aseguró que Robb Stark y su egoísta y tonta madre no harían esas cosas estúpidas y atroces. Con Kevan y los matarreyes en la mano, ¿existía algún temor de no poder intercambiar por una Sansa? Fue solo que Arya no estaba en Arenal, y esta vez incluso Eddard, que estaba familiarizado con la trama, no pudo adivinar la razón específica. Tal vez aparece por sí sola después de un tiempo. Él solo podía pensar eso. En cuanto a cómo Bran Stark se convirtió en el vidente verde en Invernalia, y cómo aprendió a ser Arger y a tener vista verde. ¿Qué carajo tiene eso que ver conmigo? Pensando en esto, Eddard maldijo ferozmente en su corazón. He sido niñera hasta este punto, ya he ganado un diente de oro y un título de conde. Si hago algo más, Robb probablemente tendrá que casar a su hermana conmigo para pagarle por esta bondad. Eddard meneó la cabeza, se dio la vuelta y montó su caballo, y estaba a punto de alejar a los soldados que lo seguían cuando vio al lobo corredor galopando repentinamente hacia él. Karstark. Espera un momento. Era Robb Stark, el joven lobo, preparándose para despedirse de su pariente lejano, su consejero, su vasallo y su amigo. Después de experimentar tantas cosas en el campo de batalla, llegó a considerar a Eddard Karstark como su amigo más cercano y creía que la otra parte lo veía de la misma manera. De lo contrario, ¿por qué lo ayudaría con todas sus fuerzas? Al ver acercarse al rey, el rostro de Eddard mostró una expresión de desconcierto. No entendía bien por qué Robb seguía allí. Había dado todos los consejos necesarios, y su misión estaba clara. ¿Hubo algún cambio? Eddard. Robb se acercó corriendo, luciendo bastante desaliñado a caballo. Los faldones de su abrigo estaban un poco desordenados, su cuello no era del todo recto e incluso sus botas parecían no estar correctamente usadas, con pliegues evidentes. Acercándose, dijo. Acabo de recordar algo. Antes, tu título era mano del rey. Ahora que vas a guarnecer a los gemelos, no te conviene. Aunque no entiendo bien por qué estás tan ansioso por aceptar esta tarea, estoy dispuesto a darte de nuevo un título adecuado. Luego sonó y me guiñó un ojo, diciendo. ¿Qué tal el comandante del ejército del cruce del río? En cuanto a tu salario, después de que terminen nuestras negociaciones con Lannister, te convertirás en el conde de Diente de Oro. Eso sí, no te daré ningún dragón dorado. Cambio de identidad detectado. Estado actual. Comandante del ejército. Ranuras para tropas. 9/50. Un atisbo de sorpresa se dibujó en el rostro de Eddard. No había esperado que Robb Stark, un rey, viniera a despedirlo tan temprano en la mañana, e incluso con un título. Entonces una sonrisa apareció en su rostro y dijo. Entonces agradezco a su majestad por el don. Se está haciendo tarde, permítame liderar a mis tropas y desde rápido. Robb hizo un gesto con la mano, indicando. Milímetros. Te deseo un buen viaje. Eddard se quitó el casco, avanzó en respuesta, luego volvió a ponérselo y gritó. Fuera. Luego tiró de las riendas, instalando a su caballo a abandonar la ciudad roja sin mirar atrás, con los soldados de la casa Karstark siguiéndolo de cerca. Robb Stark vio desde al contingente y de repente un sentimiento de pérdida brotó en su corazón. Desde la batalla en el bosque susurrante, Eddard Karstark siempre había estado a su lado, ofreciéndole consejos, y casi todo lo que decía se cumplía. Dos eventos importantes también resultaron muy exitosos. Lograron atraer a Tywin y capturar el crucial diente dorado. Esto le permitió derrotar a Tywin y lograr la situación actual. Aunque algunas de las sugerencias que hicieron a veces fueron difíciles de aceptar, siempre demostraron las cosas desde la perspectiva del norte y Stark. Ahora, sin Eddard ni Ser Brynden, que estaba guarnecido en Arenal, a su lado, Robb siempre se sintió un poco desacostumbrado. No fue hasta que el contingente estuvo muy lejos, reducido a un pequeño punto negro, que Robb finalmente retiró la mirada y regresó al campamento militar. Rechazó la invitación del conde Clemente, insistiendo en quedarse con los soldados en lugar de un lujoso castillo. Daisy Mormont terminó su turno de noche y regresó a su propio campamento, entrando en la tienda de Lady Maege, agachándose y arrastrándose dentro. Madre. Lady Maege estaba limpiando una maza y, sin levantar la vista, dijo. ¿Has vuelto?
¿Lo sabías? Acabo de oír a su majestad decir que Eddard Karstark se convertirá en el conde de Diente Dorado. Al comentar esta noticia, el rostro de Daisy Mormont rebosaba de incredulidad. Antes, podía contenerse, pero ahora, frente a Lady Maege, ya no podía contenerla. Ya lo imaginaba. Lady Maege asintió, sin sorprenderse, y dijo: en la guerra, siempre hay algunos individuos astutos que ganan favor, y Eddard Karstark es el espadachín más brillante durante este periodo. Daisy Mormont se sentó con las piernas cruzadas, frunciendo el ceño y dijo: ¿es solo que es demasiado joven, no tiene ni 20 años este año? Eso no tiene nada que ver con la edad. El joven lobo solo tiene 16 años, pero se convirtió en el rey del norte y es invicto. El campo de batalla es un lugar que templa a la gente, y el oro brillará con rapidez. Lady Maege continuó limpiando la maza en su mano, con voz tranquila mientras decía: si fueras más bonita, quizás le rogaría a su majestad que te conciertara un matrimonio con Eddard Karstark. Diente de Oro posee minas de oro y custodia un paso crucial. Incluso hacer negocios legítimos haría la vida en la isla del oso mucho mejor. De repente, al oír esto, Daisy Mormont se detuvo y preguntó con curiosidad: mamá, ¿por qué tiene que ser bonito? ¿No basta con ser buena peleando? Ja, ese chico eligió a todas las mujeres de los burdeles de Aguas Dulces, y al final, no le gustó ni una. Si no eres bonita, ¿cómo podrías atraer su atención? Oh, Daisy Mormont afirmó, profundamente de acuerdo. Abel nunca había estado en un lugar tan caluroso. Su capa forrada de piel estaba inservible y la habían dejado en un bulto sobre el lomo de su caballo, junto con la cabeza de Gregor Clegane. Tampoco nunca había visto murales construidos con barro y paja, y la mayoría de los tejados eran redondos y brillaban dorados, reflejando la luz del sol. Estaba muy desconcertado. ¿Podrían estas creaciones de barro soportar cortes de cuchillo, golpes de hacha y el impacto de un ariete? Las chicas en la calle, a las afueras de la ciudad, también estaban muy entusiasmadas, como si nunca hubieran visto hombres del norte. Una hermosa chica de cabello castaño y piel oscura que parece con encanto. Ignorando el extraño olor a sudor, tocó el pecho musculoso y expuesto de Mateo con sus tiernos dedos y se los metió en la boca para saborearlos. Al mismo tiempo, le indicó a su grupo la dirección al Palacio Viejo, que era la residencia de la Casa Martell. Esto no era ningún secreto en Lanza del Sol. ¿De dónde salieron estos paletos del norte para intentar estar lejos de la gente? Nunca he oído hablar de ningún rey del norte ni de la casa Karstark. El soldado dormiense que custodiaba la puerta triple tenía una espesa barba rojiza y dientes perfectamente blancos y uniformes. Su lengua común tenía un marcado acento local, y su actitud era extremadamente grosera. Agitando la larga lanza en su mano, los ahuyentó diciendo: vayan, 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 vayan a refrescarse en otro lugar. Digan una palabra más y los arrestaré y los arrojaré a la mazmorra para que se pudran durante un mes. Abel estaba preparado para la actitud del guardia. No se enojó ni discutió. En cambio, retrocedió 2 pasos, metió la mano en su pecho y, de repente, sacó una bandera, atándola a su espada larga para que ondeara en el aire. Un lobo corredor sentado de sangre bailaba en el viento. Repitió: por favor, transmita al príncipe Martell, señor de Lanza del Sol, que represento al rey del norte, al señor de Invernalia y al conde Ricard de la casa Karstark, para presentarle un regalo. Su grupo había viajado con cautela hacia el sur, sin exhibir nunca su bandera y sin tomar nunca los caminos principales. Incluso al llegar a Lanza del Sol, se mostraron reacciones a revelar sus identidades. Sin embargo, antes de partir, el joven maestro había dicho que si la gente no les creía, no tendrían más remedio que revelar sus identidades. Aunque algo peligroso, en aquellos tiempos no cualquiera podía conocer a un príncipe. Las cejas del guardia se fruncieron. Antes, estos tipos desalinados, sin siquiera una pizca de identificación, insistían en que querían ver al príncipe. Tendría que estar loco o ser un insensato para hacerle semejante encargo a gente como ellos. Ahora, mirando al lobo corredor revoloteando en el aire, murmuró: ¿por qué no lo sacaste antes? Espera, iré a preguntar, pero si puedes ver al príncipe depende de si tu regalo es valioso. Al ver que la otra parte finalmente accedió a ayudar a transmitir el mensaje, Abel agregó en voz baja: por favor, dígale al príncipe Martell que el regalo que llevamos está relacionado con la princesa Elia Martell. El cuerpo del guardia se tensó.
Miró hacia atrás con una mirada significativa, no dijo nada, pero sus pasos se aceleraron considerablemente. Desde la puerta triple, un camino recto y ancho de losas conducía directamente al Palacio Viejo. Los visitantes de la Casa Martell solían tomar esta ruta para evitar perderse en la laberíntica ciudad. Media hora después, Abel caminaba por este camino, acompañado por Mateu, Jaris, Todd, Owen y sus grandes mochilas en sus espaldas. Para completar este viaje, Edward había enviado a 2 de sus sirvientes, y el conde Ricard también había proporcionado algo de apoyo. Una persona, 2 caballos, completamente provistos de provisiones y ciervos plateados, habían cabalgado incansablemente todo el camino. El viaje en sí no había sido pacífico. La guerra prolongada se había convertido en demasiadas personas en proscritos. Puede que antes fueran guardias de caravanas, soldados profesionales, agricultores o mozos de cuadra, pero una vez que tomaron las armas, se convirtieron en bandidos y salteadores que robaban a otros para sobrevivir. El propio Abel había matado no menos de 5 personas así. Aún ahora, recordaba al niño, que aún no tenía 15 años, cuyo tierno rostro estaba extremadamente distorsionado mientras agarraba una horca, tratando de apuñalarlo para que bajara de su caballo, solo para ser empalado en el pecho por una jabalina. ¡Qué mundo tan infernal! Estamos aquí. El acento único del guardia sacó a Abel de sus recuerdos. No se detuvieron en el Palacio Viejo, sino que siguieron otro camino, llegando a los jardines del agua, construidos junto al mar. Esta era la residencia privada del señor de Dorne. Abel recobró el sentido al encontrarse en un gran naranjal. El camino estaba pavimentado con mármol rojo claro, y con cada respiración, una rica dulzura le llenaba la nariz y la boca. Inhaló inconscientemente y su humor mejoró inexplicablemente. El aire en el norte siempre era frío y limpio, especialmente en Carol, que estaba rodeado de bosques y lleno de olor a hojas en división por todas partes. Golpear. Mientras una naranja caía al suelo, se oyó una voz, débil pero muy suave y amigable, haciendo que uno se sintiera como si una cálida brisa marina acariciara su rostro. He oído que has recorrido un largo camino con un don. ¿Puedo saber cuál es? A la sombra de un naranjo, el príncipe Martell estaba sentado en una silla de ruedas. Su rostro demacrado, con profundas ojeras, forzaba una leve sonrisa. Estaba cubierto por una sábana blanca como el marfil, pero aún así no podía ocultar su cuerpo, destrozado por la enfermedad. Tenía las piernas hinchadas hasta los huesos, como si escondieran varias naranjas, y jugaba con un león de ágata roja, con los dedos mórbidamente rojos e hinchados por la gota prolongada. Ariane Martell estaba de pie detrás del príncipe. Vestía una túnica rosa que realzaba su figura alta, robusta y extremadamente atractiva. Su piel aceitunada brillaba a la luz del sol, y su lustroso cabello negro y rizado caía en cascada sobre sus hombros. Su rostro era encantador, con un toque de ambición, tan dulce como un melocotón maduro. Sí, príncipe Martell. Abel ascendió. Era la primera vez que hacía un trabajo tan importante, y estaba realmente nerviosa, pero su rostro estaba tenso, temiendo que los demás notaran algo. Arrojó el bulto desde su espalda directamente sobre el mármol. Tras desatarlo, apareció una cabeza grotesca y enorme. Luego explicó débilmente. Esta es la cabeza de Gregor Clegane. Mi joven amo conoce los pecados que esta bestia cometió una vez, y me envió específicamente para entregarla como regalo. Las pupilas de Doran Martell se contrajeron bruscamente, pero su expresión facial permaneció completamente tranquila, sin el menor cambio. Observó la cabeza en el suelo en silencio. Dices que sí, y así es. Dorne y el norte no tienen ninguna amistad. Ahora están en guerra. ¿Quién sabe si simplemente mataste a un vagabundo en la calle y lo trajiste a Lanza del Sol para estafarnos, con la esperanza de ganar nuestro apoyo? Aunque hablaba con dudas, los ojos de Ariane Martell estaban fijos en Abel Karstark con gran interés, con un leve brillo blanco en sus pupilas oscuras. Igual que los ojos de una víbora. Ante el interrogatorio, el corazón de Abel, inexplicablemente, latió con más fuerza. Cantó en silencio. Tranquilos. No avergüencen al joven amo, y añadió. El joven amo Eddard dijo que es normal que la princesa tenga tales sospechas, dada nuestra repentina llegada. Sin embargo, esto es solo una parte del regalo. Tras hablar, hizo un gesto con la mano. Mateu, Jaris, Todd y Owen arrojaron sus mochilas al suelo. Tras desatarlas, sacaron otras partes procesadas de Gregor Clegane.
Luego, en ese hermoso y perfumado jardín, armaron un cadáver de por lo menos 2 metros y 3 centímetros de altura. El Clegane estaba desnudo, y los cortes en su cuerpo estaban muy limpios. Cualquiera con un poco de experiencia podría decir que estas partes provenían del mismo cuerpo. Incluso la cosa entre sus piernas se conservó. Tras morir, estaba pálida y arrugada. Un ligero olor a análisis se mezclaba con el aire, añadiendo un toque de náuseas a la dulzura. No importaba cómo se conservaría, con el tiempo acabaría pudriéndose. Los dedos algo enfermizos del príncipe Doran Martell agarraron con fuerza al león de ágata roja, usando el dolor para advertirse a sí mismo de no revelar sus pensamientos internos a los extraños. Miró a Abel, su sonrisa sin cambios, y dijo en un tono tranquilo: me pregunto qué desean obtener Robb Stark y la casa Karstark de mí con este regalo. Los cuervos que transportaban cartas ya habían volado desde desembarco del rey hasta Lanza del Sol. Doran Martell ya había aceptado las condiciones ofrecidas por el trono de hierro. La princesa Myrcella podría haber subido ya a un velero de la flota real y llegar a Dorne, y luego a Lanza del Sol, en cuestión de días. Sin embargo, Dorne no rechazaría esta amistad del norte. El príncipe siempre recordaba su objetivo: venganza. Destruir a sangre y fuego todo lo que los Lannister amaban. Está hecho. Abel hizo una reverencia respetuosa, con una sonrisa en su rostro, y dijo: el joven maestro Eddard dijo que esto es solo un regalo, no una transacción. Un regalo no requiere devolución. Pero puede convertirse en un trampolín para facilitar una transacción. Ariane soltó la última parte sin contemplaciones y dijo con curiosidad: estoy empezando a querer conocer a tu joven amo. Abel ignoró las burlas de Ariane Martell y continuó: si el príncipe Martell está satisfecho con este regalo, entonces el joven maestro Eddard le escribirá en el futuro, y también esperamos que el príncipe Martell pueda escribir una respuesta en su tiempo libre. Bueno, lo entiendo. Doran Martell asintió y los despidió. Se está haciendo tarde. Necesitan que les preparen un lugar para descansar. El asunto quedó prácticamente resuelto. El norte estaba dispuesto a usar el cuerpo de Gregor Clegane para intentar forjar una amistad con Dorne. Si estaba dispuesto a corresponsal se lo comunicarían a través del cuervo. No había necesidad de informar a estos enviados. No, nuestra guerra continúa y su majestad necesita el apoyo de todos los hombres del norte. Abel meneó la cabeza, hizo una reverencia y se preparó para partir. El príncipe ascendió y se volvió hacia Ariane, diciendo: ve a despedir a nuestros invitados por mí. Sí, padre. Ariane equilibró su amplio cuerpo mientras seguía a los 5 hombres, preguntando casualmente por el joven maestro Eddard. Mientras tanto, el príncipe Doran Martell hizo un gesto con la mano, llamó a su guardia y le susurró al oído: que Oberyn envíe a algunos hombres para que cuiden de nuestros invitados. Han exhibido al lobo corredor fuera de la ciudad, y probablemente los hayan notado. El guardia ascendió y se fue. El príncipe sospechó, mirando el cadáver en el suelo, y murmuró: no existe tal cosa como un regalo gratis en este mundo. Cuando Eddard llegó a los gemelos, el clima era bastante desafortunado. No solo llovía copiosamente, sino que también soplaban fuertes vientos y el sonido del agua penetraba la cortina de lluvia, como un monstruo rugiendo. El ancho de este maldito río había aumentado nuevamente a la mitad. Los 400 soldados que le seguían también quedaron empapados como ratas ahogadas. Sin embargo, cuando el estandarte negro del sol llegó a la puerta de la ciudad, los guardias de la muralla reaccionaron extremadamente rápido, y pronto 2 personas salieron corriendo de la puerta, ambas vistiendo pesadas capas de lana negra sobre una capa de cota de malla de acero gris fino brillante. Eddard reconoció a uno de ellos, Blackward. Era el segundo hijo de Lyman Frey, nieto de Stebron Frey y bisnieto de Walder Frey. Maldita sea, los nietos del viejo Frey podrían formar una docena de unidades de caballería si se organizan. Este tipo tenía un carácter terrible y era bastante fuerte, siempre amenazando con colgar a esta o aquella persona a la menor provocación. Mientras los 3 se acercaban, Blackward, con su barba negra, preguntó con rudeza: ¿por qué viene la gente de la casa Karstark a los gemelos? ¿Qué? ¿Ya no quieren luchar e intentan escabullirse de vuelta al norte? Eso es un delito castigado con la horca. Eddard no habló, simplemente levantó su capucha para revelar su rostro mojado. Tras verlo con claridad, Blackward se burló. Oh, soy el joven maestro Aed. He oído que estás a punto de convertirte en el conde de Diente Dorado.
¿Por qué aún tienes tiempo para visitar nuestra pequeña mansión? Desde que derrotó a Tywin, él y su padre, Lyman Frey, habían regresado a los gemelos antes de tiempo para celebrar el funeral de Stebron Frey. Había oído rumores en el ejército y, naturalmente, estaba muy disgustado. La familia Frey había enviado 4.000 soldados a luchar hasta la muerte, y su propio abuelo había muerto, aunque esto no era necesariamente algo malo, pero al final, no ganaron casi nada, mientras que este joven, sin hacer ruido, se había convertido en un señor a base de adulación. Fue tan absurdo como un dragón apareándose con una oveja. Eddard miró fríamente a Blackward y dijo en un tono escalofriante. Su Majestad el Rey me ha designado comandante de la Legión del Cruce del Río, para ayudar a Walder Frey a proteger los gemelos, para que el enemigo no aproveche el vacío y conquiste este lugar. ¿Qué? ¿Planeas desafiar la orden del Rey? ¿O ya te has convertido en el Señor de los Gemelos, lo que te permite hablarme como a un igual? Eddard no era ajeno a calumniar a los demás, y ridiculizar a la gente le resultaba aún más fácil. Turi. Bajo la lluvia torrencial, los ojos de Blackward se llenaron de furia al instante, su rostro adquirió tonos impredecibles, sus labios se movieron durante un largo rato, pero al final, no se atrevió a desahogar la ira que sentía, simplemente la reprimió y dijo: ¿Cómo me atrevo a compararme con el joven maestro Aed? Mi bisabuelo está en la ciudad. Por favor, acompáñenme. Tras hablar, miró a los subordinados de edad que estaban detrás de él y dijo con sarcasmo. Sin embargo, los subordinados del joven maestro Aed tendrán que soportar la lluvia un rato. Hasta que se confirme la situación, el ejército no puede entrar en la ciudad. Ningún problema. Tras aceptar, Eddard le susurró a Dita Calandre, que estaba a su lado. Haz que nuestra gente acampe allí mismo y luego cocina una buena sopa de carne, con abundante jengibre y pimienta blanca, para que se protejan del frío. Walder es viejo y habla sin parar, así que probablemente tardaremos al menos mediodía en terminar de hablar. Déjamelo a mí, mi señor. Dita Calandre asintió, llamó a algunos subordinados y se fue. Eddard tiró de las riendas, haciendo que su montura se moviera, y gritó en voz alta. Blackward, vamos. Los caballos galoparon, salpicando barro a varios hombres Frey, y el rostro de Blackward mostró una ira aún mayor, pero solo pudo tragarse su orgullo y seguirlos hacia los gemelos. Varios de los sirvientes de edad que llevaban más tiempo sirviendo también siguieron a caballo. Calas Snow estaba entre ellos. Eddard había traído de vuelta a los dos hombres que habían quedado en Aguas Dulces cuando pasaban por allí. En teoría, ya no debería ser necesario. Hace más de 600 años, la familia Frey adquirió el vasto territorio alrededor de River Crossing, y después de largos esfuerzos, construyeron una fortaleza de piedra en cada orilla del río Green Fork, con altos muros, fosos profundos, numerosas torres de flechas y agujeros de asesinato, y un foso extremadamente ancho fuera de la ciudad. Entre las dos fortalezas se construyó un puente lo suficientemente ancho para que decenas de millas de tropas pudieran pasar rápidamente, con una torre de vigilancia en el medio para protección. El puente era la mina de oro de la familia Frey. Eddard montó su caballo hasta la cabeza del puente, donde todo estaba bastante ordenado. Establos, barracones, almacenes, patios y un secto. Aunque no era grande, estaba completamente equipada. En el oscuro pasillo vio a Walder. En ese momento, el viejo Frey estaba acurrucado en el punto más alto del salón, con una suave túnica de bisón extendida sobre sus rodillas, brillando de color negro bajo la luz, y detrás de él, la silla del señor estaba hecha de roble negro, con el emblema de la familia Frey tallado en su parte posterior. Una ciudad gemela conectada por un puente arqueado. Este anciano había vivido demasiado tiempo y su cuerpo había padecido durante mucho tiempo dolencias similares al reumatismo, lo que lo hacía especialmente incómodo cuando hacía viento o llovía. Joven Aed, he oído que tuvo un pequeño conflicto con mi bisnieto. No se preocupe. Cuando la cosa entre las piernas es demasiado buena, produce todo tipo de mocosos, y siempre hay algunos con un temperamento tan fuerte como el de un jabalí que sale del vientre de una mujer. Cuando Walder hablaba, le gustaba especialmente inclinarse hacia adelante, hablando lentamente, sin dejar un solo diente en la boca. Eddard pensó que parecía exactamente una vieja comadreja preparándose para robar un pollo. Mi señor, no me importó, dijo. Vengo con la orden del rey del norte. Por favor, examínela. Después de hablar, sacó una carta envuelta de su embarazada y la colocada sobre la mesa frente a él. Erudito Bennett, por favor, eche un vistazo.
Ya estoy viejo. Estos ojos solo me sirven cuando estoy con mujeres. Los ojos llorosos de Walder parpadearon, impidiendo adivinar qué estaba pensando. El erudito Benek le susurró al oído después de leer la carta. Un momento después, se acercó y le dijo a Eddard. Está bien, lo entiendo. Al darse cuenta de que Robb Stark había colocado nuevamente a alguien para vigilarlo, el viejo Frey estaba extremadamente disgustado. Acababa de dejar que Roose Bolton se llevara a esos 400 hombres, y no habían pasado ni unos días cuando ya había llegado otro grupo. Pero la orden del rey no podía ser desafiada. Así que, el viejo Frey solo pudo decir con impotencia. Según la orden de su majestad el rey, el ejército de la casa Karstark puede entrar en los gemelos, pero debe dividirse en dos partes. 200 hombres en la orilla este y 200 hombres en la orilla oeste, joven maestro Aed. ¿Le aceptable parece este acuerdo? Ningún problema. Eddard meneó la cabeza. Estos soldados eran todos veteranos de la casa Karstark, sus esposas e hijos vivían en Carol, y los pocos oficiales que los lideraban ya habían sido reclutados en su sistema, todos con una lealtad buena. No hubo necesidad de preocuparse por nada después de separarlos. Eso está bien entonces. El viejo Frey ascendió. Eddard pensó que el asunto había terminado felizmente, pero la otra parte de repente planteó una pregunta. Joven maestro Aed, hace algún tiempo, Renly Baratheon falle repentinamente. Oí que alguien incitó a su majestad el rey a romper su compromiso con la familia Frey y casarse con Rosa de Alto Jardín. ¿Existe tal cosa? Después de hablar, miró fijamente el rostro de Karstark. Eddard levantó una ceja, acercándose con indiferencia y dijo. En efecto, existe tal asunto, pero el rey Robb posee varias cualidades nobles y no adoptó esta sugerencia, así que, mi señor, no necesita preocuparse demasiado. Aunque esta era la fortaleza de la familia Frey, Eddard no tenía miedo en absoluto. Si hubiera sido antes, podría haberse preocupado un poco, diciendo algo irrelevante para desviar la atención, pero después de convertirse en el comandante de la Legión del Cruce del Río, podría reclutar a 50 subordinados. En el camino a los gemelos, Eddard conoció a los soldados de la familia que lo siguieron uno por uno, eligiendo específicamente reclutar a aquellos con alta lealtad. Ahora, tenía 18 subordinados con lealtad excelente y 31 con lealtad buena. La asignación general del poder de combate fue más del triple. Aunque este poder provenía de diferentes subordinados, todos eran veteranos. Dejando a un lado otras cosas, los hombres del norte, su calidad física era de primera. Ahora, bajo la capa negra de Eddard había una armadura de placas y una cota de malla, y si era necesario, incluso podía lanzarse armadura mágica sobre sí mismo. En batalla, no le importaban los ataques de la gente común. Blandiendo una hacha de guerra o un gran martillo, podía llevar al viejo Frey en una mano y aplastar con la otra a quienes buscaban la muerte en su camino, abriéndose paso entre los gemelos con sus vasallos. ¿No acabo de decir algunas cosas malas sobre tu familia? ¿Qué, no estás convencido? Al ver la indiferencia de Eddard, Walder también quedó un poco atónito. De hecho, aún no sabía exactamente quién había hecho esa sugerencia. Pero su nieto político, Roose Bolton, había enviado una carta diciendo que lo más probable era que fuera este chico de la casa Karstark quien lo había dicho, y que actualmente estaba recopilando pruebas y pronto resultados. Entonces, en ese momento, decidí sondearlo con antelación. Sin embargo, al ver a la otra parte erguida y sin miedo, no parecía alguien con la conciencia culpable. ¿No fue él? Ese tipo, Roose Bolton, lo estaba calumniando al azar. Eso es bueno, eso es bueno. Walder, incapaz de comprenderlo, murmuró para sí mismo y luego cambió de tema, presentando a sus hijas. Joven maestro Aed, he oído que pronto se convertirá en el conde de Diente Dorado. ¿Qué le parece? ¿Le interesa elegir una esposa de aquí y llevársela de vuelta? Tengo muchas candidatas ideales aquí. Con pechos grandes, caderas anchas, incluso hijas y viudas. Mira, hasta el rey eligió a una reina de la casa Frey. Eddard negó directamente con la cabeza y se negó. No, ya he decidido quién será mi pareja para casarme. Está bien, está bien. Al escuchar que su sugerencia fue rechazada de plano, el rostro del viejo Frey se ensombreció de inmediato, sintiendo que la casa Karstark menospreciaba a Frey y abrió la boca rígidamente para despedirlo. Entonces no te entretendré, joven maestro Aed. Por fin se acabó.
Edark suspira para sus adentros, y justo cuando estaba a punto de asentir e irse, oye al viejo Frey preguntar desde Ars. Por cierto, ¿necesitan que les preparen comida y provisiones? La familia Frey no es rica ahora. La comida y el forraje escasean. No hace falta, podemos comprarnos nosotros mismos en pueblos y ciudades cercanas. No tiene por qué molestarse, mi señor. Después de que Edark terminó de hablar, se fue sin mirar atrás, y una voz suave se escuchó detrás de él. Oh, qué niño tan educado. Viejo, aunque me vaya, no te olvides de aprovecharte de mí. Después de salir del salón, Edark escupió ferozmente un bocado de saliva en el suelo a su lado. En la increíblemente lejana ciudad de Kart, una joven de cabello plateado y dorado y ojos violetas cabalgaba en el mismo caballo que un Dothraki. Estaban fuera de la multitud, observando un supuesto truco de magia. Un hechicero vestido de rojo hacía gestos continuos con los brazos sobre el pecho, y de repente, una escalera hecha completamente de llamas se elevaba cada vez más alto, alcanzando decenas de metros. En ese momento, el hechicero detuvo sus movimientos, subiendo ágilmente a la escalera que ardía intensamente, subiendo cada vez más alto, hasta llegar a la cima, después de lo cual tanto la persona como la escalera desaparecieron repentinamente. Una expresión inquieta apareció en el rostro exquisitamente hermoso de la joven, como si hubiera presentido algo, y tres cabezas emergieron detrás de la cortina de un carro de bueyes. Esas eran las cabezas de tres dragones. Aunque jóvenes, ya mostraban signos de su formidable naturaleza. Uno negro puro, uno platino y uno verde bronce. Sus bocas, se llenaron de pequeños dientes y emitieron silbidos. Los gemelos. La fuerte lluvia cayó durante 3 días antes de dar señales de detenerse. La habitación de invitados que la familia Frey había preparado para Edark Karstark era bastante buena, construida enteramente con piedras grandes y regulares, con un adhesivo especial aplicado en los huecos. Estaba completamente amueblada por dentro, con costosos edredones de terciopelo y suaves plumas en las camas, y no estaba demasiado lejos del salón donde el viejo Frey recibía a sus invitados. El único inconveniente era que era demasiado húmedo. En los días de lluvia, incluso sin hacer nada, una fina capa de sudor empapaba rápidamente la ropa interior, haciéndola incómodamente húmeda, y la ropa de cama debía cambiarse a diario. Vivir junto al río tenía esta desventaja. Sin embargo, temprano esta mañana, el sistema le había dado a Edark una gran ola de notificaciones. Se detectó que la concentración de la marea mágica ha alcanzado un punto crítico. Todos los lanzamientos de magia cuentan +1. Se agregó una lista de intercambio de magia para novatos. Amigo animal. Tras el lanzamiento, obtienes el poder de la naturaleza, lo que permite que la mayoría de los animales pequeños se hagan amigos tuyos y te permite comunicarte conscientemente con ellos, interpretando las imágenes que ven. Dura media hora. Precio de intercambio. 10 de poder de alma. Condiciones de lanzamiento. 1 poder de alma, 4 veces al día. Flecha mágica. Una flecha mágica formada a partir de elementos condensados, su poder supera por mucho a las flechas ordinarias, dando en el blanco perfectamente en un radio de 20 metros y disipándose directamente más allá de ese rango. Precio de intercambio. 10 de poder de alma. Condiciones de lanzamiento. 1 poder de alma, 4 veces al día. Lista de intercambio mágico intermedio desbloqueado. Debilidad. Puede causar que un humano normal pierda instantáneamente la capacidad de moverse, conservando solo la fuerza suficiente para respirar. Dura media hora y sus efectos varían según el tipo de criatura. Precio de intercambio. 50 de poder de alma. Condiciones de lanzamiento. 5 de poder de alma, 3 veces al día. Rayo. Invoca una ráfaga de poder de rayo explosivo que vuela hacia el enemigo, con una potencia extremadamente alta, suficiente para matar instantáneamente a un oso negro. Precio de intercambio. 50 de poder de alma. Condiciones de lanzamiento. 5 de poder de alma, 3 veces al día. Con magia intermedia disponible, los otros deben estar activos, y los dragones de esa loli de pelo plateado probablemente hayan aprendido a escupir fuego. Los hechiceros de esos también deberían estar recuperándose lentamente, ¿verdad? Edark cerró los ojos y reflexionó por un momento, sintiendo siempre que estos asuntos estaban un tanto fuera de lugar con su entorno actual. Poniente era verdaderamente atrasado. Su metalurgia era inferior a la de esos y la magia era increíblemente rara.
Sacudiendo la cabeza, Eddard se puso su armadura, se lavó y luego, como de costumbre, comprobó la lealtad de sus subordinados para ver si alguien había sido corrompido por las mujeres y el dinero de la familia Frey. Al no encontrar ningún problema, acérquese con tranquilidad. Al estar en un lugar donde la trama estaba cambiando, siempre era correcto tener cuidado. Mi señor. En ese momento se oyó un golpe en la puerta y, por la voz, era Dita Calandre. Adelante. Tras la entrada de Dita Calandre, dijo en voz baja. Mi señor, como me indicó, llevé a algunos hermanos y recorrí la zona. La familia Frey ya ha saqueado la mayor parte del grano de las aldeas. Les es imposible vendérnoslo. Tendremos que ir más lejos. Desde que se enteró de que Eddard se convertiría en el conde de Diente de Oro, su dirección había cambiado de joven maestro a mi señor. El primero representaba a un descendiente noble, mientras que el segundo representaba a un señor regional. Eran dos cosas completamente diferentes. Está bien. Lleva a 10 hermanos y vamos a comprar provisiones. Comer lo que compramos aquí nos tranquiliza. Hermanos se refería específicamente a la guardia personal que Eddard acababa de formar. Los 40 puestos de tropa fueron otorgados a ellos, todos ellos eran de caballería con excelente equitación. Algunos eran hábiles arqueros, otros eran lanzadores de jabalina extremadamente precisos. Cada uno era un talento valiente y hábil. El conde Ricard quería mucho a su hijo más prometedor. Aunque seguramente en el futuro formaría su propia casa, eso no le impedía estar dispuesto a realizar grandes inversiones. Me voy enseguida. Dita Calandre se giró y salió a reunir la caballería. Eddard también salió de la casa, solo para encontrarse con Ser Lyman. Walder, que había venido específicamente con una tarea. Eddard ya conoció a esa persona antes. Era un tipo muy interesante. El padre de Lyman, Stebron, era muy gentil y racional, y poseía un sentido de la justicia poco común entre la familia Frey. Simplemente no parecía un verdadero hijo de Lord Walder, pero murió en la batalla de Oxcross. El hijo de Lyman, Blackward, fue quien tuvo un pequeño conflicto con Eddard fuera de los gemelos. Un hombre irascible y duro que entrenaba constantemente para mantenerse fuerte, y usaba la coerción y la seducción para tener innumerables amantes en los gemelos. Se le considera un tipo capaz y astuto. Pero Ser Lyman no tenía nada que ver con ninguna de esas cosas. Él mismo era un hombre redondo y regordete que apenas podía montar a caballo, era tímido y carecía de previsión, y en su vida diaria, era glotón y aficionado al vino, sabiendo la ubicación de cada burdel cerca de los gemelos. Además, no tenía mucha lealtad hacia la familia Frey. Eddard, estaba a punto de buscarte. Hace buen tiempo, salgamos a divertirnos. Al acercarse al otro grupo, Eddard percibió un ligero olor a alcohol y un saludo llegó a sus oídos. Dijo. Claro, solo pensaba comprar provisiones. Con Ser Lyman a la cabeza, seguro que será el doble de efectivo. Por supuesto, conozco muy bien los pueblos de los alrededores. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ser Lyman, con el corazón lleno de una alegría secreta. Durante varios días, su abuelo lo había instalado a acercarse a Eddard Karstark, pero la otra parte siempre encontró diversas excusas. O bien estaba demasiado húmedo hoy, o estaba lloviendo. ¿Qué, no puedes divertirte con mujeres cuando llueve? ¿Qué hábito más extraño? Eddard también gritó. Entonces molestaré a Ser Lyman. ¿Cómo era posible que Eddard no se diera cuenta de las maquinaciones del otro? Acercarse a él para hacer amigos sin motivo alguno, sin siquiera una trama, siempre hacía que el otro pareciera un poco descerebrado. Incluso cuando intentes ligar con una chica, deberías organizar un encuentro casual o un escenario en el que el héroe salva a la damisela. Especialmente para él, la ex mano del rey. La guerra, sin importar su causa, siempre beneficia a la clase dominante, mientras que la gente común sufre. Eddard lideró a su contingente enarbolado, recorriendo los alrededores durante toda una mañana. Aunque no a paso rápido, visitaron varias aldeas. Se encontraron en Buttermill Town. Hay que decir que los gemelos era un lugar muy bueno. Además estaba bastante lejos de Arenal, por lo que no había sido saqueado por los grupos de incursión de las tierras del oeste, lo que lo hacía mejor. Sin embargo, después de que la familia Frey reclutó a un gran número de jóvenes, parecía algo desierto. Mi señor Eddard, ¿qué tal si vamos un poco más lejos, al oeste, a Buttermill Town? Aún debería tener suficiente grano. Ser Lyman parecía impotente.
Había usado el estandarte de la familia Frey para registrar varios lugares seguidos, pero el contingente no pudo conseguir suficiente grano. Si esto continuara, probablemente no terminarían antes del anochecer y él no tendría la oportunidad de mostrarle a Eddard Karstark en qué era mejor. Puede que él no supiera en qué aldea había grano, pero Ser Lyman sabía con certeza qué chicas eran las más bonitas y las mejores para servir a la gente. También quería mostrar a Eddard Karstark. Está bien. Eddard asintió. En realidad no tenía prisa. Aunque el grano que traía no era mucho, era suficiente para unos días. Ahora, estaba bastante interesado en la región de los gemelos. Debido a su proximidad al río y a su ubicación al sur, los cultivos crecían excepcionalmente bien aquí, y la pesca de camarones enriquecían la mesa. Más al oeste, también había un gran bosque. Podría decirse que es extremadamente rico en recursos y que sustenta una gran población. Incluso los granjeros del pueblo, cubiertos de polvo, parecían bastante saludables y a menudo se veían niños felices jugando en el pueblo. No es de extrañar que la familia Frey pudiera contar con más de 4.000 soldados. Su territorio tenía suficiente gente, ganaban dinero rápidamente gracias a la mina de oro de piedra que era el gran puente, y no les faltaban armas ni equipo. En comparación con los gemelos, Diente de Oro tenía mucha menos tierra cultivable y una población menor, y dependía completamente de su mina de oro. En tiempos de guerra, ni siquiera se vio un joven decente en las aldeas circundantes. Desafortunadamente, era muy poco probable que el viejo Frey se rebelara. De lo contrario, si él liderara a sus tropas y lo tomara directamente, y discutiera con Robb sobre la posibilidad de conceder los gemelos, no parecía imposible. Mientras reflexionaba, el contingente ya había salido de Buttermilton y se adentraba en un camino rural. A su alrededor se extendían vastos campos donde los agricultores habían comenzado una nueva ronda de cultivo, y tiernos brotes verdes, llenos de vitalidad, emergían de la tierra oscura. Todavía era un verano largo, pero a juzgar por el clima reciente, el otoño probablemente no estaba lejos, y en un año o dos, el invierno probablemente llegaría. Aproximadamente media hora después, el grupo dobló lentamente una colina. A lo lejos, se veía vagamente el contorno de un pueblo, con varias grandes ruedas hidráulicas crujiendo sobre el río Green Fork, extrayendo agua hacia canales para observar las tierras de cultivo que pasaban. Esta debería ser la llamada ciudad del molino de agua. Sin embargo, una espesa columna de humo se elevaba desde la ciudad y los gritos parecían llegar débilmente. Eddard tiró de las riendas y detuvo su montura. Algo no estaba del todo bien aquí. Como explorador, Caras Snow regresó al galope desde el frente, exclamando alegremente: «Joven maestro Aed, son bandidos. Son unos 30 o 40, con 3 a 5 arqueros, 6 o 7 jinetes, y el resto es una chusma insignificante». Luego agregó con una sonrisa: «Pero aquí sí que hay grano. Los bandidos incluso nos ayudaron a cargarlo en los carros». «¿Cómo están sus equipos y armas?» «Son todos chatarra. Ni una sola armadura de hierro decente entre docenas de ellas». Eddard levantó una ceja, miró a Ser Lyman a su lado y dijo con una sonrisa: «Parece que tenemos bastante suerte hoy. Solo unos pocos bandidos, incluso si su número era 3 o 4 veces mayor que el del lado de Eddard, no eran una gran amenaza. Es más, acababa de adquirir más magia y necesitaba urgentemente una gran cantidad de poder del alma para intercambiarla». Pensando en esto, Eddard sacó su espada larga y su escudo, y gritó con fuerza a los sirvientes que lo seguían: «Guerreros de la casa Karstark, corran conmigo. Carguen y eliminen a esos bandidos, y luego recuperen lo que necesitamos». Después de hablar, sin esperar a que Lyman Frey abriera la boca para detenerlo, ya había instalado a su caballo de guerra de galopar, corriendo como el viento hacia el pueblo por el camino fangoso. «Ve. Sigue». Al instante se escucha el estruendoso sonido de los cascos. Eddard cabalgaba al frente de la formación. Su caballo de guerra negro y su armadura de placas oscuras eran bastante visibles a la luz del día. 2 arqueros que custodiaban la entrada del pueblo lo vieron y gritaron: «¡Viene la caballería!». Entonces empuñaron sus arcos de caza y dispararon 2 flechas, pero fueron bloqueados por un escudo adornado con un sol radiante. Un destello de luz de espada y sangre brotaron como una fuente de una garganta cuando un arquero se desplomó. Otro arquero intentó emboscarlo, pero una jabalina le atravesó el pecho. Caras escupió, sacó otra jabalina del lomo de su caballo y apuntó a los demás arqueros.
La matanza no terminó ahí. Eddard instó a su montura a cargar ferozmente contra la aldea, atropellando a varios bandidos junto a las carretas. Un hombre con una guadaña intentó resistirse, pero fue derribado por el caballo de guerra encabritado. Blandió su escudo, destrozando la cabeza de un bandido a su izquierda que intentaba atacar con una espada corta, provocando un borbotón de sangre. Luego, con un golpe de su espada larga, la clavó directamente en el cuello del bandido a su derecha. Mientras el caballo de guerra continuaba galopando por el sendero del pueblo, los dos cuerpos cayeron lentamente al suelo. Maldita sea, ¿ni siquiera puedes acostarte con una mujer en paz? Un hombre corpulento de barba espesa salió de una granja, subiéndose los pantalones. Tenía la piel oscura y vestía una armadura de hierro oxidado con un león dorado pintado. En su mano izquierda sostenía la cabeza cercenada de una joven, cuyo hermoso rostro estaba paralizado por el terror. En su mano derecha sostenía un cuchillo de carnicero manchado de sangre. Tan pronto como salió, se topó directamente con Eddard. Al ver la caballería cargar hacia él, sus pupilas se contrajeron y rápidamente retrocedió, luego levantó su mano derecha y gritó: «¡Muere, bastardo!». La cuchilla, silbando en el aire, cortó desde arriba. La espada larga de Eddard brilló con una luz fría, desviando la hoja, y entonces la punta afilada, como un rayo, se clavó en el ojo izquierdo del bandido, haciendo que aflorara un globo ocular y sangre carmesí. El bandido blindado solo tuvo tiempo de emitir un grito antes de colapsar lentamente y morir con intenso dolor. En ese momento, varios bandidos a caballo que rondaban la aldea llegaron corriendo. Antes de que pudieran comprender la situación, fueron interceptados por los hombres de Eddard a caballo. Con una o dos cargas, fueron aniquilados por completo. La otra chusma, viendo la situación desfavorable, arrojó el grano y los objetos de valor saqueados y se preparó para escapar, pero fueron asesinados sin piedad por la caballería que los perseguía. Nadie dijo que se debía dejar a nadie con vida, y los bandidos normalmente no podían ofrecer rescate. Entonces la batalla terminó. Desde el momento en que Eddard irrumpió en el pueblo hasta ahora, habían pasado menos de 5 minutos. Ser Lyman, que lo había seguido en silencio, observó en un silencio atónito. Al oír el alboroto, los aldeanos también salieron de sus casas, asomándose por las puertas. El siguiente paso fue sencillo. Eddard, entre los efusivos agradecimientos de viejos y jóvenes, partió con 7 u 8 carros cargados de grano. Eddard no lo recibió gratis. Negoció un contrato con ellos antes de irse. En el futuro, Butter Milton prepararía regularmente grano, pescado, carne y vino, y Eddard sería responsable de enviar gente para transportarlo. El problema de los cereales quedó pues felizmente resuelto. Durante el camino, Eddard soportó las divagaciones de Sir Lyman, escuchándolo hablar sobre qué muchachas de taberna tenían los pechos más grandes y los traseros más bien formados, qué doncellas de posada tenían los rostros más bonitos y los labios más suaves. ¿Y cuáles eran los mejores sirviendo, como pequeños gatos suaves en la cama? El grupo viajó con paradas y arranques, regresando finalmente a los gemelos antes del anochecer. Inútil. El gran cuenco, momentos antes lleno de sopa de pescado, voló directamente desde la mesa alta del salón y se hizo añicos con un estruendo frente a Sir Lyman. El marqués Walder maldijo, decepcionado. Te envié a acercarte a Eddard Karstark para averiguar qué le gusta, quiénes son sus amigos, si tiene enemigos y de qué familia es su prometida. ¿Pero qué hiciste? Lo llevaste a una expedición de exterminio de bandidos. Por casualidad, fue solo por casualidad. Sir Lyman se cubrió el corte en la cara causada por los fragmentos y murmuró: el joven Amoaed quería comprar grano, y varios lugares no funcionaron, así que los llevé a la ciudad del molino de agua para probar suerte. ¿Quién iba a decir que nos encontraríamos con bandidos? Eran 30 o 40. ¿Tantos? ¿Qué hace esa pequeña bestia, también llamada Walder? El marqués Walder maldijo en voz baja y luego preguntó: ¿qué pasa con las bajas de Eddard Karstark? Casi no hubo víctimas. Sir Lyman negó con la cabeza y dijo: solo un jinete, al regresar, se torció el tobillo con su caballo de guerra y se cayó. Pero parecía solo un raspón. Creo que se llamaba Landó. ¿Ni uno solo? El marqués Walder volvió a preguntar, sorprendió, y entonces recibió la respuesta afirmativa de Sir Lyman. Entonces parece que nuestro joven maestro Aed es verdaderamente valiente y hábil en la batalla, y sus subordinados son todos excelentes guerreros. Jejeje, muy bien, muy bien.
Se burló en señal de elogio y luego bajó la cabeza pensativo, ignorando por completa la sangre que goteaba del rostro de Sir Lyman hacia el suelo. Ven aquí. Un momento después, le hizo un gesto a su nieto para que se acercara y le susurró algo al oído. ¿Funcionará esto? ¿Estará Eddard Karstark de acuerdo? Bofetada. El marqués Walder le dio un revés a su nieto, diciendo con resentimiento. No es propio de un inútil como tú cuestionar mis decisiones. Haz lo que te digo. Aunque la fuerza del viejo Frey no era muy grande, después de la bofetada, Ser Lyman se apresuró a huir. Inútil. Un grito resonó en el pasillo. ¿Qué? Eddard, con su copa de vino en la mano, miró con incredulidad a Ser Lyman, sentado frente a él, y repitió. ¿El marqués Walder quiere que acabe con los bandidos de los alrededores? ¿Una cabeza de bandido vale una luna de plata? ¿Un líder bandido vale un dragón de oro? ¿Está seguro? Si se tratara simplemente de un exterminio de bandidos normal, por supuesto, no sería algo malo. Tras pasar el día en el castillo, se aburría mortalmente. En un par de días, sus soldados, que acababan de regresar del campo de batalla, probablemente huirían a los burdeles cercanos a relajarse. Encontrar algo que hacer, ganar algo de dinero extra y dejar que sus subordinados subieran de nivel siempre era algo bueno. En la batalla de ayer, varios soldados nuevos ya habían subido de nivel a descendiente de los primeros hombres. Al fin y al cabo, la fuerza siempre es mejor cuanto más se tiene. ¿Cómo podría ser falso? Lo oí con mis propios oídos. El rostro de Lyman Frey estaba rígido con una sonrisa, pero por dentro, estaba extremadamente molesto con Eddard. Su intención original era invitar a Eddard a beber con prostitutas y discutir el significado último de la vida. Pero después de que este hombre consiguió el grano, inmediatamente le dio la espalda, casi provocando que lo aplastaran hasta sangrar. Sin embargo, para completar su misión, solo pudo soportarlo, y con una sonrisa forzada, dijo. Joven maestro Aed, para apoyar la guerra del rey Rob, las cosas no son fáciles en los gemelos. La mayoría de los soldados de las aldeas cercanas han sido llamados a retirarse. Tras la partida de Sir Eoman Tallard, los pocos soldados que nos quedan solo pueden proteger la fortaleza y no se atreven a salir libremente. Ahora, por suerte, ha llegado. Esos bandidos que merecen ir a los 7 infiernos también pagarán el precio. Eddard miró a Ser Lyman con sospecha, sintiendo que algo no estaba bien. ¿Por qué no puedo proteger el castillo y dejar que Blackward salga y extermine a los bandidos? Este es territorio de la casa Frey, ¿qué tiene que ver conmigo, un Karstark? De hecho me están pagando por hacerlo, y con lunas plateadas. ¿Podría ser una emboscada para matarme? Eddard tenía motivos para sospechar. En primer lugar, ya le había sugerido a Rob romper su compromiso con Frey. Aunque solo Sir Mark Piper, de la casa Piper, estaba presente en ese momento, este joven era impulsivo y temperamental, claramente incapaz de mantener la boca cerrada. Podría retrasarse después de beber demasiado. Eddard estaba realmente ansioso en ese momento y lo mencionó sin pensar, y aunque advirtió a la otra parte, es posible que no hubiera funcionado. Quizás el viejo Frey se enteró de esto por algún medio, por lo que querer matarlo no sería sorprendente. En segundo lugar, hacía unos días, Eddard acababa de rechazar la petición de matrimonio del viejo Frey. Dada la mezquindad de esa vieja comadreja, con sus rencores nuevos y antiguos, no le sería imposible urdir un gran plan para que lo viera. En tercer lugar, a la familia Frey probablemente tampoco le gustaba que los soldados de otras familias estuvieran estacionados en su fortaleza. Aunque no podía negarse debido a la orden del rey Rob y no podía hacer mucho en la ciudad, si Eddard moría durante la exterminación de bandidos, sería por su propia avaricia, lo cual le estaba bien merecido. Esto podría disgustar al rey, y la casa Karstark también estaría resentida con Frey por ello, pero legalmente hablando, serían absolutamente inocentes. También hubo problemas, a saber, que tal plan no era inteligente, sino abrupto e ilógico. Demasiado crudo. ¿Es tan estúpido el viejo Frey? Olvídalo, en lugar de adivinar a lo loco, es mejor seguir el juego y ver qué trucos quiere hacer el viejo Frey. Pensando en esto, Eddard sonriendo y dijo, el norte es una tierra árida. Aparte de tierra estéril y piedras escarpadas, no hay nada más. De acuerdo, aceptaré esta misión, pero el precio que ofrece la casa Frey es demasiado bajo. No vale el esfuerzo de los guerreros de la casa Karstark. Para un jefe de bandido común, quiero 10 lunas de plata, y un líder de bandido debe tener 5 dragones de oro.
Al escuchar este precio, la expresión de Sir Lyman se volvió extremadamente fea. No importaba si era caro o no. Al fin y al cabo, no era su dinero. Simplemente no quería volver a ver a ese viejo.